Capítulo 1. 5 años de matrimonio. Y la energía física de Eduardo seguía siendo tan vigorosa como siempre. Cada vez que quería a Alice, era feroz y casi brutal. Aquella noche, Alice se desmayó directamente. El teléfono sobre la mesita de noche vibraba sin parar y la despertó. Eduardo, mañana por la mañana aterrizo en Ciudad A. ¿Puedes venir a recogerme al aeropuerto? La remitente era la mujer idealizada de Eduardo, la falsa hija de la familia García, Eulalia García. Hace 5 años, Alice García fue encontrada y llevada de regreso a la familia García. Solo entonces Eulalia descubrió que en realidad era la hija de la niñera. Justo en ese momento, Eduardo Hernández fue emboscado por enemigos y, tras un accidente de coche, quedó ciego. Las familias Hernández y García ya habían acordado un matrimonio entre ambas casas desde hacía tiempo. Pero el día de la boda, Eulalia huyó del matrimonio en el último momento. Para no ofender a la familia Hernández, la familia García hizo que Alice se casara en su lugar. Eduardo se opuso con firmeza, pero el viejo señor Hernández dijo que solo la verdadera hija de la familia García tenía derecho a casarse con un miembro de la familia Hernández. En aquel entonces, Eduardo aún no tenía suficiente poder propio y solo pudo asentir y aceptar. Alice se enamoró de Eduardo a primera vista y no escatimó esfuerzos para buscar a los mejores médicos para él, pero Eduardo no solo se negaba a cooperar con el tratamiento, sino que además le hablaba con palabras duras. Sin otra opción, Alice solo pudo mentir diciendo que ella era Eulalia. Eduardo lo creyó. Solo entonces bajó la guardia y cooperó activamente con el tratamiento, hasta que finalmente recuperó la vista. Pero cuando descubrió que Eulalia había desaparecido sin dejar rastro, pensó que Alice la había obligado a marcharse, y empezó a verla como una espina en el ojo. No es que Alice no hubiera intentado explicarse, pero Eduardo simplemente no le creía. Incluso se enfureció, llamándola mentirosa. El médico había dicho que Eduardo no debía recibir ningún estímulo fuerte, de lo contrario, podría quedar ciego otra vez. Por eso Alice solo podía guardar silencio. Por suerte, Eduardo terminó aceptándola. Al principio era frío con ella, pero ahora la trataba con una atención meticulosa. A Alice le gustaban los diamantes rosas, así que él participó en innumerables subastas, comprando incontables diamantes rosas para regalárselos. Cuando ella solo tenía un simple resfriado, él armó todo un despliegue y trajo a los mejores especialistas de toda la ciudad para que la examinaran. Ella tenía miedo a los truenos. Cada vez que había tormenta, él cancelaba todo su trabajo y la llevaba fuera del puerto para evitar la lluvia. Si ella pedía estrellas, él ni siquiera le ofrecía la luna. El sonido del agua en el baño se detuvo de repente, interrumpiendo los pensamientos de Alice. Al ver al hombre salir del baño, el corazón de Alice dio un salto, y una vaga inquietud surgió en su interior, pero pronto se tranquilizó a sí misma. Eulalia ya era parte del pasado de Eduardo. Ahora, él era su esposo. Se respetaban mutuamente como invitados. Eran la pareja modelo que todos en Ciudad A envidiaban. Incluso si Eulalia regresaba al país, no cambiaría nada. ¿Despierta? Eduardo se acercó, se inclinó y la abrazó, riendo en voz baja. ¿Te llevo a bañarte? Su voz era grave y ronca, transmitiendo una sensación de seguridad. Alice no pudo evitar asentir y rodeó su cuello con los brazos. Al segundo siguiente, el teléfono volvió a vibrar. Alice miró de reojo. Seguía siendo Eulalia. Eduardo, ¿sigues enfadado conmigo? Lo siento. Hace 5 años me equivoqué, pero me fui porque no tenía otra opción. Dame una oportunidad. ¿Puedo explicártelo cara a cara? Alice notó que la respiración de Eduardo se detuvo por un instante, pero enseguida volvió a la normalidad y la levantó en brazos. Caminando hacia el baño, Alice finalmente suspiró aliviada. De verdad había pensado demasiado. Él la amaba tanto. Eso no cambiaría solo porque Eulalia regresara. Aquella noche, como siempre, los dos se abrazaron y se durmieron. A la mañana siguiente, después de que Eduardo saliera de casa, Alice fue al centro de visados. A finales de mes sería su 5º aniversario de boda, y planeaba ir con Eduardo a Islandia para ver la aurora boreal, pero el personal rechazó su solicitud. Su certificado de matrimonio es falso. No podemos tramitar su visado. Alice se quedó atónita. Eso es imposible. Debe de haber un error. La otra parte confirmó varias veces que la información era correcta, así que Alice no tuvo más remedio que ir a la oficina del registro civil. El resultado de la consulta mostró que ella seguía soltera, pero Eduardo figuraba como casado, y su esposa era Eulalia. Las piernas de Alice se debilitaron al instante. Todo su cuerpo se sintió como si hubiera caído en un abismo helado. Eulalia se había ido durante 5 años sin dar ninguna noticia. Entonces, ¿cuándo se había registrado su matrimonio con Eduardo? ¿Y por qué Eduardo le había mentido? Capítulo 2. Para aclarar la verdad, Alice se dirigió rápidamente a la empresa Hernández. Apenas llegó a la oficina,
escuchó la voz de Eulalia. Eduardo, ya que nosotros somos los verdaderos esposos legales, ¿cuándo piensas decírselo a mi hermana? Pronto, Eduardo la consoló con suavidad. En el banquete familiar de fin de mes, el abuelo anunciará que heredaré la familia Hernández cuando obtenga el derecho de sucesión. Haré que todos sepan que tú eres la auténtica señora Hernández. Eso es maravilloso. Eulalia estaba llena de emoción y preguntó con cautela. Después de tanto tiempo, ¿de verdad nunca has llegado a sentir nada por mi hermana? No, la voz del hombre era fría, completamente distinta de la ternura que mostraba en la cama. Eulalia, la persona que amo siempre has sido tú. Eso nunca ha cambiado. Cada una de esas palabras entró en los oídos de Alice sin faltar una sola, como cuchillas que se clavaban brutalmente en su corazón. El color desapareció de su rostro y todo su cuerpo empezó a temblar sin control. Así que realmente estaban casados. Si Eulalia era la señora Hernández, entonces, ¿qué era ella? ¿Y qué significaban todos los sacrificios que había hecho durante estos 5 años? ¿Y la intimidad que compartían cada noche? Alice regresó al coche como si hubiera perdido el alma. Apretó con fuerza la palma de su mano para impedir que las lágrimas cayeran, pero aún así brotaron sin parar. Su visión se volvió borrosa, y un odio profundo se extendió por todo su cuerpo. Ella pensaba que Eduardo ya había olvidado a Eulalia. Nunca imaginó que él, en secreto, había registrado matrimonio con ella. Él podía no amarla, pero no debía engañarla, y mucho menos humillarla de esa manera. Alice se secó el rostro apresuradamente y se mordió con fuerza el labio. Si Eduardo la trataba como una broma, entonces ella le daría una lección y le haría pagar el precio de engañarla. Sacó su teléfono y sacó a cierta persona de la lista negra. Pronto cortaré cualquier relación con Eduardo. ¿Tu promesa sigue en pie? La otra persona era el rival mortal de Eduardo, Calvino Cruz, actual jefe de la familia Cruz, la familia más rica de Ciudad. 5 años atrás, cuando Alice acababa de regresar a la familia García. Ese joven heredero de Ciudad se enamoró de ella a primera vista durante el banquete de reconocimiento familiar. Gastó una fortuna organizando 99 espectáculos de fuegos artificiales en el puerto y hasta hizo transportar por avión 999 flores de ave del paraíso, solo para declararle su amor. Pero el corazón de Alice solo pertenecía a Eduardo, y ni siquiera le dedicó una mirada. Al final, después de que los dos se casaran, Calvino dejó una frase. Mi promesa siempre será válida. Si algún día te arrepientes, o si él te hace daño, contáctame en cualquier momento. Después de decir eso, abandonó Ciudad. Desde entonces, no se supo nada más de él. 5 años habían pasado, y Alice no sabía si todavía recordaba aquella promesa. Al segundo siguiente, Calvino le hizo una llamada de voz. Su voz era profunda y ligeramente ronca. Por supuesto que sigue en pie. Dame medio mes para resolver el trabajo que tengo entre manos. A finales de mes volveré al país y te daré una gran boda. Alice dudó un momento. Pero, yo no te amo. ¿De verdad, no te importa? El hombre al otro lado del teléfono soltó una risa baja. El amor puede cultivarse. Tengo confianza en que lograré que te enamores de mí. Alice respondió suavemente. Entonces, esperaré a que regreses. Apenas terminó de hablar, la puerta del coche se abrió. La voz de Eduardo sonó junto a su oído. Alice, ¿con quién hablabas por teléfono? Eduardo era extremadamente posesivo. Si supiera que ella pensaba casarse con su mayor rival, seguramente no lo dejaría pasar. Para evitar problemas antes de irse, no podía permitir que él lo descubriera. Alice respondió con calma. Un amigo del extranjero. Al oír eso, Eduardo respondió con un y no siguió preguntando. Sin embargo, su mirada se posó en sus ojos hinchados y enrojecidos. ¿Por qué has llorado? ¿Quién te hizo sentir mal? Frunció ligeramente el ceño y de repente pareció recordar algo. Cierto, mi secretaria dijo que fuiste a la oficina. ¿Por qué te fuiste sin siquiera avisarme? La respiración de Alice se detuvo por un momento. Dudó entre inventar una excusa o confrontarlo, pero pronto eligió lo segundo. Eduardo, en realidad anoche vi el mensaje que Eulalia te envió. Antes de que pudiera terminar la frase, el teléfono de Eduardo sonó. Él lo miró y enseguida contestó. Bien. Vuelvo de inmediato. Dicho esto, se dio la vuelta para marcharse, pero entonces recordó que Alice seguía allí. Lo siento. Surgió un problema en la empresa. Tengo que volver ahora mismo. Se inclinó, intentando besarla. Alice giró la cabeza instintivamente para evitarlo. Los asuntos importantes primero. Ve a trabajar. Eduardo se detuvo un momento. Hoy ella estaba un poco extraña, pero al pensar que Eulalia aún lo estaba esperando, no tuvo ánimo para pensarlo demasiado. Entonces vuelve a casa primero. Si hay algo que quieras decir, lo hablamos esta noche. Tras decir eso, Eduardo se marchó a grandes pasos sin mirar atrás. Capítulo 3.
Al ver la figura del hombre alejarse con pasos apresurados, las uñas de Alice se hundieron en la palma de su mano. No hacía falta decirlo, la llamada debía de haber sido de Eulalia. Efectivamente, poco después Alice recibió un mensaje de WeChat de Eulalia. Hermana, aunque hayas estado 5 años al lado de Eduardo, basta con que lo llame una vez para que deje todo y venga conmigo. Si tienes un poco de dignidad, recoge tus cosas y lárgate de la familia Hernández cuanto antes. Así evitarás humillarte más. Era la verdad, así que Alice no respondió. Estaba distraída, y de camino de vuelta a casa chocó por detrás con otro coche. El accidente fue bastante grave, incluso se activaron los airbags. Se sintió mareada y desorientada. En medio del pánico, su primera reacción fue llamar a Eduardo, pero el teléfono nunca fue contestado. Al final, un transeúnte amable llamó a una ambulancia por ella. Cuando Alice fue llevada al hospital, justo vio a Eduardo bajarse del coche cargando a Eulalia en brazos. No tengas miedo. Enseguida veremos al médico, la consolaba con voz suave, con una ternura en el rostro que Alice jamás había visto. Sus ojos solo veían a Eulalia. Ni siquiera se dio cuenta de que Alice estaba en la camilla justo a su lado. Después del examen, el médico le dijo inmediatamente a Alice que llamara a su familia. Una conmoción cerebral y un hematoma en el cuero cabelludo no son algo menor. Necesitas a alguien que te acompañe. Pide a tu familia que venga cuanto antes. Alice García no tuvo más remedio que llamar a la casa de los García. Contestó un sirviente. El señor y la señora acaban de salir. Al parecer la señorita Eulalia se ha lesionado, aunque Eulalia no era la hija biológica de los García. El padre y la madre García la valoraban incluso más que a su propia hija. Durante estos 5 años, viajaban al extranjero de vez en cuando para visitarla. En cada ocasión en que la familia se reunía, ellos no estaban en Ciudad A. Alice lo tenía muy claro, incluso si supieran que ella y Eulalia estaban heridas al mismo tiempo. La persona abandonada seguiría siendo ella. Una opresión dolorosa se extendió por su pecho, como si una cuchilla roma la estuviera desgarrando lentamente. Colgó el teléfono en silencio. El médico preguntó, ¿avisaste a tu familia? ¿Cuándo vendrán? Alice sonrió con ironía. Están ocupados. No pasa nada. Puedo arreglármela sola. Media hora después, Alice descansaba en la cama del hospital cuando escuchó a las enfermeras conversar, con el mismo apellido, pero destinos completamente distintos. Esta señorita García sufrió un accidente y tiene una conmoción cerebral, y aún así no tiene a ningún familiar acompañándola. Pero la otra señorita García de arriba solo se cortó un dedo, y su marido ya ha traído a más de 10 especialistas para verla. Incluso reservó todo un piso de salas VIP. Sí, y sus padres también vinieron. Están preocupadísimos por si le queda cicatriz, cuando en realidad esa pequeña herida ya casi se ha curado, aunque Alice ya conocía la verdad desde hacía tiempo. Al escuchar esas palabras sintió un dolor asfixiante en el pecho, y la nariz se le llenó de una amarga sensación. Cuando la encontraron y la llevaron de vuelta a la familia García, el padre y la madre García la abrazaron llorando y prometieron que la amarían bien y compensarían todos los años perdidos. Ella creyó profundamente en sus palabras, pero la realidad la decepcionó una y otra vez. Resultó que la persona a la que siempre habían amado era Eulalia, incluso si ella era su hija biológica. Si no la amaban, ¿por qué la habían buscado y traído de vuelta? ¿Y por qué habían hecho promesas tan fácilmente, dándole esperanza solo para después decepcionarla? Alice se mordió con fuerza el labio inferior para evitar que las lágrimas cayeran, ya que ellos no la valoraban en absoluto. Entonces ella tampoco los quería. Que todos esos llamados familiares se los quedara Eulalia. Después de soltar ese apego, el ánimo de Alice se alivió bastante, y pronto se quedó dormida. Sus heridas eran graves, y permaneció una semana entera hospitalizada. Durante ese tiempo, Eduardo nunca se puso en contacto con ella, como si hubiera olvidado por completo su existencia. Pero todos los días Alice oía noticias sobre él y Eulalia de boca de las enfermeras. Por ejemplo, que Eulalia no quería tomar la medicina porque era amarga, y él se la daba personalmente. Por ejemplo, que Eulalia tenía pesadillas por la noche, y él permanecía a su lado sin separarse ni un momento. Por ejemplo, que Eulalia quería ir de compras, y él pidió a todas las grandes marcas de lujo que enviaran las últimas colecciones de ropa y bolsos a la habitación del hospital, para que Eulalia pudiera elegir lo que quisiera sin salir de allí. Al final, Alice pasó de sentir amargura a quedar completamente insensible. Ya había decidido cortar toda relación con Eduardo. Todo lo relacionado con él ya no tenía nada que ver con ella. Después de completar los trámites de alta, Alice estaba a punto de irse cuando, por casualidad, se encontró con Eduardo en el ascensor. Al verla allí, él mostró una expresión de sorpresa. Alice, ¿qué haces en el hospital? Sin esperar su respuesta, continuó hablando por su cuenta.
Llegas justo a tiempo. Eulalia está herida y ha perdido mucha sangre. Da la casualidad de que ustedes tienen el mismo tipo de sangre. Dale un poco de la tuya. Ni siquiera le dio oportunidad de negarse. La tomó de la mano y la llevó directamente a la sala de extracción de sangre. Capítulo 4. Alice luchó con todas sus fuerzas. Eduardo, me niego. El rostro de Eduardo se tensó y su voz se volvió baja e impaciente. El banco de sangre de Ciudad A está en emergencia. No se puede encontrar sangre RH negativa en ninguna parte. Alice soltó una risa fría. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No tengo ningún parentesco con ella. No voy a donarle sangre. La mirada de Eduardo se oscureció, y de repente pareció darse cuenta de algo. ¿Estás enfadada porque no te dije que Eulalia había regresado al país? Todo pasó de repente y aún no había tenido tiempo de decírtelo. Primero dale sangre a Eulalia y luego hablaremos de lo demás. Después de decir eso, ordenó inmediatamente a la enfermera que comenzara la extracción. Alice miró fríamente a la enfermera. Acabo de recuperarme de una enfermedad grave y además tengo una anemia muy severa. ¿Estás segura de que quieres sacar mi sangre? Al oír eso, la enfermera se detuvo de inmediato. Señor Hernández, en estas condiciones no es recomendable extraerle sangre. De lo contrario, su vida podría correr peligro. Eduardo frunció el ceño. ¿Cuándo estuviste enferma? ¿Por qué no lo sabía? Alice García aún no había tenido tiempo de responder cuando el padre y la madre García aparecieron de repente en la sala de extracción. Pensaron que Alice había venido a donar sangre a Eulalia y enseguida mostraron expresiones de satisfacción, elogiándola por ser considerada. El cuerpo de Alice se puso rígido. Se dio la vuelta con intención de marcharse, pero Eduardo le sujetó la muñeca. Alice, ahora no es momento de hacer berrinches. Eulalia está gravemente herida. No puedes dejarla morir sin hacer nada. Giró la cabeza y ordenó a la enfermera. Date prisa con la extracción. Si a Eulalia le pasa algo, podrás asumir la responsabilidad. Eduardo era el mayor accionista de ese hospital. La enfermera no se atrevía a ofenderlo, así que levantó de inmediato la jeringa. Suéltenme. Alice luchó con todas sus fuerzas. Esto es un crimen. Voy a llamar a la policía. El rostro del padre García se volvió sombrío y habló con frialdad. Alice, hace un momento incluso te elogié por ser sensata. No esperaba que ni siquiera quisieras donar un poco de sangre. ¡Qué falta de corazón! Así es, Alice, añadió la madre García frunciendo el ceño. Hemos criado a Eulalia durante más de 20 años. Hace tiempo que la consideramos nuestra hija. Solo ayúdanos esta vez. Sí. El rostro de Alice perdió todo color. Ella es su hija, ¿y yo qué soy entonces? Cuando se preocupan por sus heridas. ¿Han pensado alguna vez que yo también? Antes de que pudiera terminar, la voz de Eulalia sonó de repente. Papá, mamá, no pongan en aprietos a mi hermana. Si no quiere donarme sangre, está bien, pensaremos en otra solución. Una expresión de burla apareció en el rostro de Alice. Sabía perfectamente que Eulalia estaba retrocediendo solo para avanzar. No tenía ganas de ver su actuación, ni de gastar palabras con personas que no la amaban. Se levantó para irse, pero Eduardo la presionó con fuerza contra la silla. Al ver eso, el padre y la madre García se apresuraron a ayudarlo, sujetándole las muñecas y los tobillos. Alice ya no podía moverse. En el instante en que la aguja atravesó su vena, Alice escuchó el sonido de su propio corazón rompiéndose. Miró con incredulidad a esas 3 personas. Alguna vez habían sido las personas más cercanas y en quienes más confiaba. Pero ahora, por Eulalia, la estaban obligando a donar sangre. Amar o no amar, la diferencia era realmente enorme. Antes había sido ella quien estaba ciega y confundida, creyendo que era la persona amada. El corazón de Alice García quedó completamente muerto. Dejó de resistirse. Después de la extracción, todo se volvió negro ante sus ojos y cayó al suelo. Pero Eduardo y el padre y la madre García ni siquiera la miraron. Rodearon a Eulalia y se marcharon con ella. En el último segundo antes de perder el conocimiento, Alice vio la sonrisa victoriosa en el rostro de Eulalia. Tuvo un sueño muy largo. En el sueño, ella y Eduardo finalmente tenían un hijo fruto de su amor. Pero Eulalia aparecía de repente. No solo le arrebataba a Eduardo, sino también a su hijo. Buscaba ayuda en el padre y la madre García. Pero ellos también se ponían del lado de Eulalia, señalándola y regañándola por ser inmadura. Alice se despertó sobresaltada de la pesadilla. Descubrió que estaba acostada en una cama de hospital, y Eduardo estaba vigilando a su lado. Al verla despertar, él se levantó rápidamente. «Por fin despertaste. ¿Te sientes mal en algún lugar?» La preocupación en sus ojos no parecía falsa, pero Alice sabía muy bien que solo estaba actuando. Contuvo sus emociones y habló lentamente. «Soñé que Eulalia me quitaba todo, incluso a ti y a mis padres». Eduardo se quedó un momento atónito, pero pronto volvió a la normalidad. «No es real, solo fue un sueño». Capítulo 5. No.
Esto no era un sueño. Ellos simplemente no la amaban. La obligaron a donar sangre a Eulalia y ni siquiera se atrevían a decirle la verdad. Eduardo hizo una pausa. Acabo de enterarme de que tuviste un accidente de coche hace una semana. ¿Por qué no me lo dijiste? Alice soltó una risa burlona. Te llamé. Fuiste tú quien nunca contestó. La expresión en el rostro de Eduardo se volvió un poco incómoda. Lo siento, Alice. Probablemente estaba en una reunión. Por eso no contesté. Te lo prometo. No volverá a pasar algo así. Al mirar al hombre que había amado profundamente durante 5 años, el corazón de Alice empezó a latir con fuerza y sus emociones se desbordaron al instante. Eduardo, dime la verdad. ¿Qué relación tienes exactamente con Eulalia? La respiración de Eduardo se detuvo por un momento, y su mirada vaciló. Entre ella y yo ya todo quedó en el pasado. No te hagas ideas raras. Ja, Alice se rió con rabia. ¿Crees que soy una niña de 3 años? Ya estaban casados legalmente. ¿Y eso se suponía que era cosa del pasado? Justo cuando Alice estaba a punto de no poder contenerse y darle una bofetada, Eulalia entró en la habitación acompañada por el padre y la madre García. Hermana, gracias por donarme sangre. Escuché a Eduardo decir que te desmayaste, así que vine a verte. Todo es culpa mía. Si no te hubieras desmayado por darme sangre. Alice la miró sin expresión. Si te gusta actuar, ve a ser actriz. No vengas a darme asco aquí. El rostro de Eduardo cambió de inmediato. Alice, Eulalia vino a verte con buena intención. ¿Qué clase de actitud es esa? El padre García habló con desagrado. Ya te dije antes que tanto tú como Eulalia son hijas de la familia García. Deben llevarse bien. Mírate ahora. La madre García frunció el ceño. A Eulalia le costó mucho decidir volver al país. ¿Acaso quieres volver a hacerla irse? Alice temblaba de rabia. No sabía exactamente por qué Eulalia se había ido al extranjero 5 años atrás, pero estaba segura de que no tenía nada que ver con ella. Sin embargo, la madre García ni siquiera se molestó en averiguar la verdad antes de echarle la culpa. Un favoritismo tan descarado era simplemente ridículo. Alice estaba a punto de aclararlo cuando Eulalia se llevó una mano a la cabeza y exclamó, «¡Ay, me siento muy mareada!». Al momento siguiente, se desmayó oportunamente. Eduardo corrió de inmediato hacia ella. La levantó en brazos y se marchó apresuradamente. Al ver eso, el padre y la madre García tampoco tuvieron ánimo para seguir reprendiendo a Alice y salieron tras él. Alice quedó acostada en la cama del hospital, con el corazón completamente desolado. De repente, una punzada atravesó su bajo vientre y una corriente caliente comenzó a fluir entre sus piernas. La bata del hospital pronto se tiñó de rojo con la sangre, y los párpados de Alice temblaron con violencia. Su menstruación llevaba más de medio mes de retraso. De pronto, un pensamiento inquietante surgió en su mente. Rápidamente presionó el botón de llamada. El médico llegó enseguida. Después de examinarla, le dijo que estaba embarazada, pero que había señales de aborto espontáneo y que necesitaba preservar el embarazo de inmediato. Aquellas palabras cayeron como un trueno junto a los oídos de Alice. Su mente quedó completamente en blanco. Realmente estaba embarazada. Después de un breve momento de desconcierto, tomó una decisión con firmeza. No hace falta intentar salvar el embarazo. Este niño no estaba en mis planes. El médico la miró con seriedad. ¿Discutiste con tu marido? Un aborto no es algo menor. Si estás de mal humor, mejor no tomes decisiones ahora, o podrías arrepentirte en el futuro. Alice recordó aquel certificado de matrimonio falso y sonrió con amargura. No tengo marido. El médico frunció el ceño. Entonces habla con el padre del niño antes de decidir. En ese momento, el teléfono de Alice sonó. Era justamente Eduardo, recordando las palabras del médico. Alice dudó un momento y, casi sin saber por qué, contestó, Eduardo, yo. Aún no había pronunciado la palabra, embarazada, cuando la voz furiosa del hombre estalló desde el teléfono. Alice, Eulalia sigue inconsciente. ¿Ahora estás satisfecha? Será mejor que reces para que esté bien, de lo contrario, no te lo perdonaré. Eduardo colgó inmediatamente. La habitación del hospital quedó en silencio. El médico había escuchado todo. Parecía comprender por qué Alice no quería tener ese hijo. Un momento después, Alice habló en voz baja. Doctor, no hace falta hablarlo con nadie. Por favor, ayúdeme a programar la operación lo antes posible. Media hora después, fue llevada al quirófano. Como era alérgica a la anestesia, permaneció consciente durante todo el procedimiento. La operación dolía muchísimo, pero ella no emitió ni un solo sonido, solo que las lágrimas nunca dejaron de caer. Cuando todo terminó, la enfermera la llevó de regreso a la habitación y le dijo que descansara bien. Solo podría recibir el alta al día siguiente. Alice no durmió en toda la noche. Su mente estaba llena de recuerdos de su pasado con Eduardo. Él había dicho que quería tener un hijo con ella. Si es niño,
Cuando crezca los dos te protegeremos. Si es niña, entonces yo protegeré a mis dos chicas. En cualquier caso, sea niño o niña, me gustará igual. Cuán dulces habían sido esas palabras en el pasado, y cuán dolorosas serán ahora. Capítulo 6. A la mañana siguiente, Alice regresó a la villa, sosteniendo con dificultad su cuerpo débil y dolorido. Ordenó a los sirvientes que reunieran todas sus pertenencias, incluyendo los objetos de pareja que tenía con Eduardo y todos los regalos que él le había dado. Varias cajas grandes quedaron completamente llenas. Alice las llevó todas al patio y les prendió fuego. Entre el humo que se elevaba, Eduardo regresó. Alice, ¿qué estás quemando? Alice ni siquiera levantó la cabeza. Basura. Pero Eduardo reconoció claramente el carillón de conchas dentro de una de las cajas. Lo habían hecho juntos con sus propias manos durante su luna de miel en las Maldivas. Estaba a punto de preguntar algo cuando su teléfono vibró. Miró el mensaje y enseguida pensó en otra cosa. Por cierto, Alice, Eulalia ya está fuera de peligro. Para evitar que vuelva a alterarse, durante este tiempo compórtate y trata de no aparecer mucho delante de ella. Mientras hablaba, sacó del bolsillo un collar de diamantes, intentando colocárselo a Alice. Alice lo empujó bruscamente. El collar cayó al suelo con un sonido claro y seco. Eduardo, es ella quien no deja de provocarme. Lo miró con los dientes apretados, con la ira brillando intensamente en sus ojos. Su rostro estaba pálido de forma alarmante. Sus labios, que antes eran tan vivos, ahora parecían pétalos marchitos. Todo su aspecto era enfermizo. Eduardo aspiró bruscamente. ¿Estás enferma? Tu cara se ve terrible. Extendió la mano hacia su frente para comprobar su temperatura, pero ella se apartó. Alice quiso decirle que acababa de perder al hijo de ambos. Las palabras llegaron hasta sus labios, pero al final las tragó. La persona a la que él amaba no era ella. ¿Para qué humillarse más? Su comportamiento era demasiado extraño. Eduardo empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Alice, ¿qué está pasando exactamente? ¿Puedes decírmelo? Alice lo miró fijamente sin apartar los ojos, y una sonrisa irónica apareció en sus labios. Eduardo, sabes perfectamente que tengo una anemia muy grave, y aún así me obligaste a donar sangre a Eulalia. Incluso cuando me sentía mal, me dejaste sola para ir a acompañarla. Entre Eulalia y yo, ¿quién es realmente tu esposa? La respiración de Eduardo se detuvo levemente, y en sus ojos apareció una mirada de sospecha. ¿Tú, has oído algo? Los ojos de Alice estaban llenos de burla. Te lo preguntaré una última vez. ¿Qué relación tienes exactamente con Eulalia? La mirada de Eduardo se oscureció y su respiración se volvió cada vez más pesada. Justo cuando estaba a punto de no poder contenerse y confesarlo, su teléfono sonó. Ese tono era diferente al habitual. Claramente era un tono especial que había configurado para Eulalia. Efectivamente, Eduardo ni siquiera miró el nombre de quien llamaba. Solo dijo, hay un asunto urgente en la empresa. Tengo que ir ahora mismo. Si te sientes mal, descansa bien en casa. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó a grandes pasos. Poco después, Eulalia publicó una actualización en redes sociales mencionando a Alice. Querido, tenerte es lo mejor. Te prometo que nunca volveré a dejarte. En la foto, Eduardo estaba inclinando la cabeza mientras pelaba una granada, con una ternura en el rostro que Alice jamás había visto. Una brisa pasó suavemente, y un frío se extendió por todo su cuerpo. El rostro de Alice quedó completamente sin color, y sus uñas se hundieron profundamente en la palma de su mano. Le había dado una oportunidad a Eduardo. Si hace un momento él hubiera elegido decir la verdad, ella definitivamente habría decidido separarse y dejar que él estuviera con Eulalia. Pero, lamentablemente, él eligió una vez más ocultar la verdad y seguir engañándola. Si ese era el caso, entonces no la culparan cuando dejara de mostrar piedad. El teléfono vibró. Era una notificación bancaria. Aviso del Banco Ping An. Calvino ha transferido yuanes chinos 5201414520 a su cuenta terminada en 6.979. Saldo actual. Al mismo tiempo, Calvino le envió un mensaje. Ya transferí el dinero de la dote. Si tienes alguna otra petición, dímelo. Mientras esté dentro de mis posibilidades, lo haré. Alice respondió sin dudar. Quiero las acciones de la empresa Hernández que están a nombre de Eduardo. Y también quiero que él y Eulalia queden completamente arruinados en reputación. ¿Puedes hacerlo? Calvino respondió al instante. Como desees. Capítulo 7. Después de quemar todas las cosas, Alice ordenó a los sirvientes arrancar también las aves del paraíso del jardín. Eduardo las había plantado personalmente para ella en su cumpleaños. El segundo año después de que se mudara a la villa, también había sido una de las cosas que más había atesorado. Esta es tu flor favorita. Quiero que la veas cada mañana al despertar. El significado del ave del paraíso es lealtad, libertad, amor y felicidad.
pero Alice sentía que esas hermosas palabras no tenían nada que ver con Eduardo. Borró todos los rastros de su existencia en ese lugar. Justo cuando estaba a punto de irse, Eduardo regresó con Eulalia. Al verla con aspecto de marcharse, frunció profundamente el ceño y bloqueó su camino. «¿No te encuentras bien? ¿Por qué no estás descansando?» Los ojos de Eulalia giraron ligeramente y dijo con fingida preocupación: «Hermana, papá y mamá saben que no te sientes bien. Me pidieron que te trajera algunos suplementos». Alice la interrumpió con frialdad. «No tengo tiempo para ver tu actuación. Apártate». La voz de Eduardo se volvió un poco grave. «Eulalia solo viene con buenas intenciones. ¿Tienes que ser tan agresiva?» Alice no tenía ganas de perder palabras con ellos. Empujó a Eduardo y siguió caminando hacia la salida. Al segundo siguiente, Eduardo la sujetó de la muñeca. «Tu suegro y tu suegra se fueron de viaje al extranjero, así que me pidieron que cuidara de Eulalia unos días, ya que no te encuentras bien. Quédate en casa y no andes de un lado a otro». Después de decir eso, levantó a Alice en brazos sin importarle su fuerte resistencia. La llevó de vuelta al dormitorio y la dejó sobre la suave cama. Alice, furiosa, levantó la mano y le lanzó una bofetada, pero Eduardo la esquivó con facilidad. La miró desde arriba, con una mezcla de sorpresa y enojo. «Estoy preocupado por ti. ¿Por qué tienes tanto mal genio? ¿Tomaste algo que no debías?» Hizo una pausa y añadió: «¿Estás enfadada porque traje a Eulalia sin consultarte? Es cierto que no fue lo más apropiado, pero tu suegro y tu suegra me lo pidieron. No podía negarme». Alice parecía haber escuchado el chiste más gracioso del mundo. Se echó a reír tanto que sus hombros temblaban. «Eduardo, ¿has dicho tantas mentiras que incluso tú mismo ya te las crees?» La respiración de Eduardo se detuvo por un instante y guardó silencio, por muy lento que fuera. En ese momento ya se dio cuenta de que Alice definitivamente sabía algo. La observó fijamente, con la mirada algo inestable. En ese momento, Eulalia entró en la habitación. «Eduardo, tengo hambre. ¿Hay algo de comer en casa?» Eduardo volvió en sí. «¿Qué quieres comer? Le diré a los sirvientes que te lo preparen». Eulalia dijo con voz mimosa: «Quiero comer los fideos de mariscos que tú haces. ¿Puedes prepararlos?» «Está bien, voy ahora mismo a hacerlos». Después de que Eduardo se marchara, Eulalia miró a Alice con provocación. «Después de todo este tiempo, ya debes haberte dado cuenta de cuánto le importo, ¿verdad?» Alice la miró fríamente. Detrás de su espalda, encendió discretamente la grabadora del teléfono. «Eulalia, ¿qué es exactamente lo que quieres decir?» Eulalia resopló con arrogancia, con el rostro lleno de desprecio. ¿De verdad creíste que por estar 5 años al lado de Eduardo podrías ganar su corazón? Sigue soñando. La persona que él ama soy yo, no tú. «Ah, sí», respondió Alice con indiferencia. «Solo te cuida más por consideración a mis padres. No te hagas ilusiones». «¿Yo hacerme ilusiones? La que se engaña eres tú». Eulalia estaba tan furiosa que su rostro se deformó. «¿Todavía no lo sabes? Incluso tu certificado de matrimonio es falso. La verdadera señora Hernández soy yo. Y además, papá y mamá tampoco te quieren. Aunque seas su hija biológica, en sus corazones solo existo yo». Alice fingió estar conmocionada. «¿Un certificado de matrimonio falso? ¿Cómo puede ser? Cuando tú huiste de la boda, fui yo quien estuvo al lado de Eduardo, quien le buscó médicos y curó sus ojos. ¿Cómo podría tratarme así?» Eulalia soltó una risa burlona. «Hablando de eso, debo darte las gracias. Al principio, cuando él manipuló el registro de matrimonio, solo fue un impulso momentáneo, pero después usaste mi identidad para acompañarlo a ver médicos, y eso lo convenció aún más de que solo quería casarse conmigo». «Alice, ¿qué se siente hacer todo el trabajo para que otra persona se lleve el mérito?» La verdad coincidía exactamente con lo que Alice había sospechado. Resultaba que Eduardo la había estado engañando desde hacía 5 años. Todo su amor sincero había sido desperdiciado. Pero despertar ahora, aún no era demasiado tarde. Capítulo 8. En el banquete familiar de la familia Hernández dentro de 5 días, Alice pensaba reproducir públicamente aquella grabación, revelar la verdadera cara de Eduardo y Eulalia y hacer que perdieran toda su reputación. Eduardo pensaba anunciar públicamente a finales de mes, en el banquete familiar, que yo soy la verdadera señora Hernández. Pero, al fin y al cabo, tú eres la hija biológica de papá y mamá, así que, por consideración a ellos, te lo digo por amabilidad. Al ver que Alice no decía nada, Eulalia se volvió aún más arrogante. «Si no quieres hacer el ridículo delante de todos, recoge tus cosas y lárgate cuanto antes». Alice volvió en sí y esbozó una sonrisa fría. «Eulalia, ¿de verdad estás pensando en papá y mamá, o te preocupa que le diga a Eduardo la verdad?» Eulalia fue golpeada justo en su punto débil. Su rostro se volvió pálido. «Te lo digo por tu bien.
¿Y aún así no lo aprecias? Alice continuó provocándola. ¿Qué pasa? ¿Te enfadaste porque dije la verdad? Ahora mismo iré a decirle a Eduardo que fui yo quien lo cuidó en aquel entonces. Quiero ver si, cuando conozca la verdad, seguirá tratándote como ahora. No vayas. Si lo haces, te mataré, rugió Eulalia en voz baja, con una mirada sombría en los ojos. Hace 5 años apareciste de repente y me hiciste pasar de ser la señorita de la familia García a la hija de una sirvienta. Desde ese día me dije a mí misma que algún día recuperaría todo lo que me pertenecía. Y finalmente lo logré. Ahora no solo papá y mamá, también Eduardo, todos se preocupan por mí. Tú solo tienes el título de señorita de la familia García. En realidad no eres nada. Nadie te ama ni se preocupa por ti. Miró a Alice con ferocidad, con los músculos de la cara temblando. Si te atreves a decirle la verdad a Eduardo, haré que desees no haber nacido. Apenas terminó de hablar, se escucharon pasos fuera de la puerta. Los ojos de Eulalia se movieron rápidamente. De inmediato levantó la mano y se dio varias bofetadas a sí misma. Hermana, deja de pegarme. Eduardo y yo somos inocentes. Si no me crees, me iré ahora mismo y nunca volveré a molestarlos. Lloraba de forma lastimera, con el rostro hinchado y rojo por los golpes que ella misma se había dado. Al segundo siguiente, Eduardo abrió la puerta apresuradamente. Al ver aquella escena, asumió de inmediato que Alice estaba acosando a Eulalia. Su rostro se volvió sombrío. Aunque tú y Eulalia no tengan lazos de sangre, al menos es la hija adoptiva que tus padres criaron durante más de 20 años. ¿Cómo puedes levantarle la mano? Alice soltó una risa amarga. Yo no la golpeé. Todo es una actuación suya. De todos modos, ya había obtenido las pruebas. No tenía sentido seguir fingiendo con ellos. Justo cuando iba a irse, Eulalia la agarró de la muñeca. Hermana, no te vayas. La que debería irse soy yo. Alice retiró el brazo instintivamente, pero Eulalia se dejó caer al suelo aprovechando el movimiento y se golpeó la cabeza. Eduardo inhaló bruscamente y enseguida la levantó en brazos. Alice, has ido demasiado lejos. Discúlpate ahora mismo, o no me culpes por ser duro contigo. Eulalia lloraba mientras decía, Eduardo, no culpes a mi hermana. Solo teme que te quite de su lado. Por eso se confundió un momento. No la defiendas, dijo Eduardo con frialdad. Esta vez debo darle una lección. Si no, seguirá acosándote en el futuro. Después sacó su teléfono y llamó a la policía. Mi esposa ha herido a alguien deliberadamente. Por favor, deténgala unos días para que aprenda la lección. Cuando Alice se dio cuenta de que no estaba bromeando, sacó rápidamente su teléfono. Yo ni siquiera la toqué. Si no me crees, escucha la grabación. Eulalia se sobresaltó y en ese mismo momento se desmayó oportunamente. Eduardo ya no tenía ningún interés en escuchar la grabación. Tomó a Eulalia en brazos y se marchó rápidamente. Al final, Alice fue llevada por la policía y encerrada en un centro de detención. Debido a que Eduardo había dado instrucciones previamente, recibió un trato especial. Los guardias y las reclusas se confabularon para acosarla de todas las maneras posibles. Le quitaron la comida, orinaron en su cama y no la dejaban dormir. No solo eso, también la golpearon y patearon. Le arrancaron las uñas y cortaron su hermoso cabello hasta dejarlo hecho un desastre, como si lo hubiera mordido un perro. Capítulo 9. 5 días después, en el cuerpo de Alice ya no quedaba ni un solo lugar sin heridas. Antes de salir de la prisión, una guardia le dio una bofetada. El señor Hernández nos pidió que te diéramos una lección. ¿Ya aprendiste la lección ahora? El rostro de Alice estaba completamente apagado, por más que no quisiera admitirlo. Tenía que aceptar que Eduardo podía ser así de cruel con ella. En ese momento, lágrimas de arrepentimiento rodaron por su rostro. Se arrepentía de haberlo amado, y se arrepentía aún más de haber permanecido a su lado durante 5 años como una tonta. Juró que algún día haría que Eduardo pagara el precio que merecía. Apenas salió del centro de detención, recibió una llamada de Calvino. Acabo de aterrizar. ¿Dónde estás? ¿Voy a recogerte para ir a registrar el matrimonio? Alice lo pensó un momento. ¿Podemos posponerlo una semana? Quiero salir a despejar la mente. Al otro lado del teléfono, Calvino guardó silencio por un momento. De acuerdo. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Alice le envió la grabación que tenía en su teléfono. Mañana será el banquete familiar de la familia Hernández. El viejo señor Hernández anunciará que Eduardo será el heredero. Quiero que todos escuchen esta grabación. Está bien, me encargaré de ello. Te lo transmitiré en directo para que lo veas. Gracias. Alice estaba extremadamente cansada y su voz sonaba ronca. Hay otra cosa que creo que debo decirte. Yo estuve embarazada de un hijo de Eduardo. ¿Te importa? No me importa, respondió Calvino sin dudar. No interferiré con tu pasado, pero espero que tu futuro solo me tenga a mí.
La respiración de Alice se detuvo ligeramente, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Dentro de una semana cumpliré mi promesa. Volveré a Ciudad A para registrar nuestro matrimonio. Calvino respondió en voz baja. Te esperaré. Después de colgar, Alice compró un billete de avión a Islandia y tomó un taxi hacia el aeropuerto. Cuando estaba a punto de abordar el avión, volvió a recibir un mensaje de Eulalia. Eduardo me dio un anillo de matrimonio nuevo. Me encanta. La foto mostraba un enorme anillo de diamantes en su dedo anular, de 5 quilates, deslumbrante. Alice bajó la mirada hacia el sencillo anillo que llevaba en su propia mano y sonrió con amargura. Se lo quitó sin expresión y lo arrojó al cubo de basura. Su teléfono volvió a vibrar. Era Eduardo. La empresa está muy ocupada. No tengo tiempo para ir a recogerte. Toma un taxi y vuelve tú sola. Si realmente estaba ocupado con el trabajo, o acompañando a Eulalia, a Alice ya no le importaba. Desde ese momento, todo lo relacionado con Eduardo ya no tenía nada que ver con ella. El avión comenzó a elevarse lentamente. Alice miró por la ventanilla, esperando con ilusión este viaje en solitario. Al mismo tiempo, Eduardo estaba acompañando a Eulalia de compras. De repente sintió una inexplicable sensación de pánico, como si algo estuviera escapando de su control. La figura de Alice apareció en su mente. Entonces recordó de repente que mañana por la noche sería el banquete familiar de la familia Hernández, y también el 5º aniversario de su matrimonio con Alice. Había esperado ese día durante mucho tiempo, pero ahora que estaba a punto de llegar, no sentía la emoción que había imaginado, sino una extraña inquietud. Se presionó el pecho, intentando reprimir aquella sensación. Al verlo así, Eulalia preguntó con preocupación: Eduardo, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Nada, respondió Eduardo forzando una sonrisa. De repente me siento un poco oprimido en el pecho. Oh, dijo Eulalia. Tal vez el centro comercial está demasiado cerrado. ¿Salimos a tomar un poco de aire? No hace falta. Sigue comprando. Saldré a fumar un cigarrillo y luego vuelvo a acompañarte. Está bien, pero no me hagas esperar mucho. De acuerdo. Capítulo 10. Eduardo salió rápidamente al exterior. Encendió un cigarrillo y dio una fuerte calada. La nicotina llenó sus pulmones, pero no lo hizo sentirse mejor. La inquietud que tenía antes no solo no disminuyó, sino que se volvió aún más intensa. Se frotó el puente de la nariz con gesto cansado y miró el teléfono de manera inconsciente. Había pasado más de media hora desde que le había enviado un mensaje a Alice, y ella aún no había respondido. No pudo evitar llamarla, pero del otro lado del teléfono solo se escuchó una voz mecánica. Lo sentimos. El usuario al que llama está apagado. Con razón no había respondido. Resultaba que su teléfono estaba apagado. Eduardo se quedó un momento en silencio. Justo cuando estaba a punto de llamar al centro de detención para preguntar qué estaba pasando, recibió una llamada del viejo señor Hernández. Eduardo, escuché que Eulalia regresó al país. ¿Es cierto que últimamente ustedes dos han estado enredados otra vez? El párpado de Eduardo se contrajo. Abuelo, ¿quién estuvo hablando mal de mí delante de usted? ¿Fue Alice? El viejo señor Hernández resopló con frialdad. Si no quieres que la gente lo sepa, entonces no lo hagas. No culpes de todo a Alice. Dime la verdad. ¿Sigues enredado con Eulalia? No olvides que hace 5 años, cuando tuviste el accidente y quedaste ciego, ni siquiera vino a verte. Compró un boleto de avión y se fue al extranjero. Una mujer así no vale la pena para que sigas obsesionado con ella. Abuelo, explicó Eduardo, Eulalia también se vio obligada a irse en aquel entonces. Además, si no hubiera sido por ella, mis ojos no habrían sanado. No siempre se ponga del lado de Alice. Ella no es tan inocente como parece. ¡Qué tonterías! He vivido más de medio siglo. ¿Crees que no sé reconocer a las personas? El que se equivocó eres tú. El viejo señor Hernández estaba tan enfadado que apretó los dientes. En resumen, corta cuanto antes con esa mujer y vive bien con Alice. Si no, te romperé las piernas. Después de decir eso, colgó el teléfono. Eduardo estaba furioso, con el rostro sombrío. Abrió el chat con Alice. Fuiste tú quien fue a quejarse con el abuelo, ¿verdad, Alice? Realmente te subestimé. Eres mucho más calculadora de lo que pensaba. El mensaje volvió a caer en el vacío. Alice no respondió. Eduardo estaba tan enfadado que dejó otro mensaje. ¿Crees que con no responder ya está todo bien? Si tienes valor, esta noche ni se te ocurra volver. Normalmente Alice respondía a sus mensajes en cuestión de segundos, pero hoy estaba extrañamente diferente. Pasaron otras 2 horas, y Eduardo seguía sin recibir ninguna respuesta. Empezó a sentir que algo no estaba bien. Desbloqueó el teléfono para llamarla, pero Eulalia lo detuvo. Eduardo, ni siquiera te concentras cuando cenas conmigo. ¿Estás pensando en mi hermana? Eduardo frunció el ceño.
No responde a mis mensajes. Me preocupa que le haya pasado algo. En el centro de detención había todo tipo de personas. ¿Y si Alice estaba siendo acosada allí dentro? Al pensarlo, su corazón se tensó y una fuerte sensación de inquietud lo invadió. Si era sincero consigo mismo, Alice era la mujer más dócil que había conocido. No tenía mal carácter y era perfecta para ser una esposa. Durante el día era como su asistente personal, encargándose de todos los asuntos grandes y pequeños de su vida. Por la noche era su mejor compañera de cama, complaciéndolo por completo. Era inteligente y considerada. Incluso él, que siempre era tan exigente, no podía encontrarle ningún defecto. Muchas veces incluso había olvidado que, al principio, la había tomado por esposa, solo por obligación. Después de 5 años viviendo juntos día tras día, ya se había acostumbrado a su presencia. Incluso, sin darse cuenta, había empezado a desarrollar sentimientos por ella. A veces pensaba que, si no hubiera existido Eulalia, quizá podría haber convertido aquel matrimonio falso en uno verdadero. Pero en este mundo no existían los sí. De repente, su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje del viejo señor Hernández. No logro comunicarme con Alice. ¿Se pelearon? Mañana por la noche tráela de vuelta al banquete familiar sin falta. Si no, ni sueñes con que te entregue la familia Hernández. Eduardo se irritó aún más y volvió a llamar a Alice, pero la llamada siguió sin ser contestada. Capítulo 11. Con el rostro sombrío, Eduardo guardó el teléfono y murmuró para sí mismo: si tienes valor, no vuelvas a buscarme en toda tu vida. Eulalia, al verlo así, apretó los dientes en secreto, aunque su expresión permaneció tranquila. Eduardo, mi hermana seguramente está enfadada porque la enviaste al centro de detención. Por eso no responde a los mensajes a propósito. No te preocupes por ella, y tampoco la contactes más, o se aprovechará de ti. Eduardo dudó. ¿De verdad? Claro que sí, respondió Eulalia con absoluta seguridad. Yo también soy mujer. Con solo verla ya sé lo que está pensando. No te preocupes más por ella. Mejor prueba el bistec que te corté. Eduardo asintió, pero seguía distraído, mirando el teléfono de vez en cuando. El bistec estaba jugoso y tierno, pero para él sabía como cera. Finalmente, después de terminar la comida, llamó al camarero para pagar la cuenta con impaciencia. Eulalia sabía que estaba preocupado por Alice, y un destello de crueldad pasó por sus ojos. Maldita. Solo era una sustituta en el matrimonio. ¿Qué derecho tenía para hacer que Eduardo pensara tanto en ella? Esperaba que esta vez el centro de detención le enseñara una lección. De lo contrario, Eulalia sonrió con frialdad. Había dado instrucciones especiales a los guardias para que cuidaran bien de Alice. Después de tanto tiempo sin poder contactar con ella, probablemente su situación ya era muy grave. Después de pagar, Eduardo estaba listo para regresar inmediatamente, pero Eulalia dijo que quería comer un postre. Después del postre, dijo que quería ver la última película que acababa de estrenarse. La paciencia de Eduardo se agotó. Otro día. Alice no ha dado ninguna señal. Tengo que volver a ver qué pasa. Eulalia se molestó y frunció los labios. Siempre dices que yo soy la persona que más amas. Entonces, ¿por qué cuando estás conmigo siempre estás pensando en ella? Eduardo se quedó sin palabras. Pasó un buen rato antes de que respondiera. Mañana es el banquete familiar. Al abuelo le gusta mucho Alice. Si ella no aparece, seguramente se enfadará. Para asegurar la herencia, tengo que garantizar que esté allí a tiempo. No te creo. Eulalia protestó enfadada. Seguro que te has enamorado de ella. Esta noche has estado distraído todo el tiempo. No creas que no sé qué estás pensando en ella. Eulalia, la persona que amo eres tú. Eduardo forzó una sonrisa muy incómoda. Olvídalo. No volveré. Vamos a ver la película. Sí. Genial. Sabía que eres quien más me consiente, dijo Eulalia emocionada mientras abría la aplicación para comprar entradas. ¿Qué tal esta película romántica? Acaba de estrenarse. Como quieras, respondió Eduardo con indiferencia. Mientras tú estés feliz. Durante la película, él seguía sosteniendo el teléfono, enviando mensajes a Alice. Te envié al centro de detención solo para que aprendieras una lección. ¿Por qué estás tan enfadada? Golpeaste a alguien y ni siquiera te disculpaste. ¿Con qué cara fuiste a quejarte con el abuelo? ¿De verdad crees que el abuelo siempre te respaldará? Alice, responde. Envió más de 10 mensajes seguidos, pero Alice no respondió ni una sola vez. Eduardo también empezó a enfadarse. Él se preocupaba por ella con buena intención. ¿Y ahora ella realmente se creía la señora Hernández? Ja, que responda o no, ya no le importaba. En el banquete familiar de mañana por la noche, le haría saber que ella nunca había sido la señora Hernández, desde el principio hasta el final. Él nunca la había amado. Esa noche, Eduardo no regresó a la villa.
Se quedó con Eulalia en un apartamento en el centro de la ciudad. A la mañana siguiente, fue directamente a la empresa. Solo una hora antes de que comenzara el banquete, de repente se dio cuenta de que Alice seguía sin dar señales de vida. Contactó con el centro de detención y se enteró de que ella había salido la tarde anterior. Parece que Eulalia tenía razón. Alice realmente estaba ignorando sus mensajes a propósito. Eduardo abrió WeChat y empezó a escribir con el rostro frío. Alice, deja de perder el tiempo. Esa táctica de hacértela difícil no funciona conmigo. Esta noche debes asistir al banquete familiar a tiempo. De lo contrario, las consecuencias serán algo que no podrás soportar. Capítulo 12. Después de enviar el mensaje, Eduardo recibió una llamada de Eulalia. Eduardo, ¿puedo ir contigo a la antigua residencia esta noche? Eduardo frunció el ceño. El abuelo tiene muchos prejuicios contra ti. Por seguridad, mejor no vayas, para no hacerlo enfadar. Eulalia resopló con descontento. Antes dijiste que esta noche anunciarías que yo soy la verdadera señora Hernández. Ahora ni siquiera me dejas ir al banquete familiar. ¿Qué significa eso? Eduardo, ¿no me digas que te arrepentiste? Claro que no. Eduardo la interrumpió con voz grave. Si no hubiera sido por tu lealtad conmigo, seguirías siendo ciego. Alice usó su identidad de señorita de la familia García para obligarte a irte y separarnos. No la dejaré ir tan fácilmente. Parecía estar respondiendo a Eulalia, pero también a sí mismo. Eulalia, no te preocupes, cumpliré lo que te prometí. En un momento iré a recogerte y volveremos juntos a la antigua residencia. Eduardo, sabía que no me decepcionarías. Eulalia colgó el teléfono llena de alegría, pero en la mente de Eduardo apareció la figura de Alice. Según el plan, esa noche revelaría la verdad frente al viejo señor Hernández y frente a Alice, y luego la echaría de la familia. Sin embargo, por alguna razón, cuanto más se acercaba el banquete, más irritado se sentía. Una profunda sensación de inquietud lo envolvía por completo. En ese mismo momento, en Islandia, cuando el avión aterrizó, una ligera nevada caía sobre el aeropuerto. Alice se ajustó bien el abrigo y descendió del avión con la multitud. Muchas personas viajaban en pareja, solo ella estaba sola. De repente recordó que aquel viaje debía haber sido el viaje de aniversario con Eduardo. Ya hacía 3 años que él había prometido llevarla a Islandia para ver la aurora boreal, pero siempre estaba ocupado. El viaje se aplazó una y otra vez, y ella siguió esperando, hasta que Eulalia regresó al país, y entonces descubrió que siempre había vivido dentro de las mentiras que él había tejido. El viento helado sopló contra su rostro, con el aroma del hielo y la nieve, interrumpiendo sus pensamientos. Respiró profundamente, como si quisiera expulsar todo el enojo y la tristeza acumulados en su interior. Iba a disfrutar de este viaje en solitario. Dentro de una semana volvería al país, y entonces se casaría con Calvino. Pensando en eso, Alice sacudió la cabeza para expulsar todos aquellos recuerdos desagradables. En Ciudad A, en el grupo Hernández, después de escuchar las palabras del viejo señor Hernández, Eduardo Hernández se quedó ligeramente atónito. ¿Qué le estaba pasando a Alice? ¿Por qué ni siquiera contestaba las llamadas del abuelo Hernández? Encontró una excusa para colgar el teléfono. Luego marcó inmediatamente aquel número que conocía de memoria. Pero igual que antes, el teléfono de Alice seguía apagado. Seguramente seguía enfadada con él. ¿De verdad tenía tanto valor como para llegar tan lejos? Eduardo apretó los dientes y envió 2 mensajes. Que estés enfadada conmigo está bien, pero ¿por qué tampoco contestas las llamadas del abuelo? Él siempre ha sido tan bueno contigo. ¿Crees que es correcto tratarlo así? Te doy media hora para presentarte ante el abuelo. Si no lo haces, no me culpes por lo que pase después. Media hora después, un Rolls Royce negro se detuvo lentamente frente a la antigua residencia de la familia Hernández. Eulalia estaba algo nerviosa, excepto Eduardo. Todos en la familia Hernández sabían que la persona que había estado al lado de Eduardo en aquel entonces era Alice, no ella. Pero tarde o temprano Eduardo lo descubriría. Uno puede escapar del primer día, pero no del 15º. De todos modos, cuando llegara ese momento, simplemente insistiría en que no sabía nada. Después de todo, había sido Alice quien, por iniciativa propia, había usado su nombre. No tenía nada que ver con ella. Eulalia estaba muy satisfecha en su interior, aunque en su rostro fingía preocupación. Eduardo, cuando el abuelo Hernández me vea, seguramente se enfadará mucho. ¿Qué pasará si no acepta que estemos juntos? No tengas miedo. Estoy aquí. Eduardo le dio unas palmaditas en el dorso de la mano para tranquilizarla. Aunque el abuelo siempre ha tenido prejuicios contra ti, si le explicamos claramente que fuiste obligada a irte por culpa de Alice, no volverá a ponerte las cosas difíciles. Además, ya somos un matrimonio legal. Aunque no esté de acuerdo, no podrá separarnos. Eulalia sonrió dulcemente. Eduardo,
Si no fuera por ti, realmente no sabría qué hacer. Capítulo 13. Al mirar ese rostro, en la mente de Eduardo apareció involuntariamente la imagen de Alice. Sacudió la cabeza, intentando apartar esa figura de sus pensamientos. Vamos, no hagamos esperar demasiado al abuelo. Eduardo Hernández y Eulalia aparecieron tomados de la mano frente a todos, convirtiéndose de inmediato en el centro de atención. El viejo señor Hernández los miró con incredulidad y estalló de furia. ¿No te dije que cortaras cualquier relación con esa mujer? ¿Te atreves a ignorar mis palabras y además traerla aquí? ¿Acaso ya no tienes respeto por mí? ¿Tu abuelo? El padre de Eduardo frunció el ceño. Así es, Eduardo. Ella te abandonó sin dudar cuando más la necesitabas. ¿Por qué sigues enredado con ella? Haz que se vaya de inmediato. La madre de Eduardo soltó un resoplido, con evidente desprecio en los ojos. Creo que has perdido la cabeza. Alice te ama tanto. Si no fuera porque ella estuvo a tu lado. Han malinterpretado a Eulalia, interrumpió Eduardo con voz grave. Hace 5 años se vio obligada a irse. Eulalia asintió rápidamente, con expresión agraviada. Abuelo Hernández, tío y tía, realmente me han malinterpretado. En aquel entonces fue mi hermana quien dijo que la persona comprometida con Eduardo era ella, no yo, y me pidió que se lo devolviera. Yo no soy la hija biológica de mis padres y ocupé la identidad de mi hermana durante 20 años. No tenía cara para quedarme, así que me fui el mismo día de la boda. Durante estos 5 años siempre he extrañado a Eduardo. Él tampoco me ha olvidado. Por eso reuní el valor para volver al país. El viejo señor Hernández soltó una risa fría. ¡Qué bien hablas! Si realmente fuera así, ¿por qué no lo dijiste hace 5 años? En aquel momento abandonaste a Eduardo cuando estaba ciego y te fuiste sin mirar atrás. Ahora que él y Alice finalmente han superado todas las dificultades y han construido su vida juntos, vuelves para arruinarlo todo. ¡Qué descaro! El padre de Eduardo asintió. Eduardo, tú y Alice llevan 5 años casados. No deberías permitir que una persona sin importancia afecte su matrimonio. Además, hoy es el banquete familiar de los Hernández. Traer a una extraña aquí es realmente inapropiado. La madre de Eduardo habló con frialdad. Señorita García, esta noche es el banquete familiar de la familia Hernández. Le pido que se marche y que en el futuro deje de tener contacto con Eduardo. El rostro de Eulalia se puso pálido y luego rojo. Miró a Eduardo en busca de ayuda. Eduardo dudó un momento. Finalmente decidió revelar lo que había hecho 5 años atrás cuando registró el matrimonio. En realidad, manipulé el registro de matrimonio hace 5 años. Por eso, Eulalia no es una extraña. Nosotros somos los verdaderos esposos legales. Apenas terminó de hablar. El lugar quedó en absoluto silencio. Se podía oír caer una aguja. Eulalia se llenó de satisfacción por dentro. Pensó, ¿de qué sirve que todos prefieran a Alice? Yo soy la verdadera señora Hernández. Un momento después, el viejo señor Hernández fue el primero en reaccionar. Golpeó la mesa con fuerza. Maldito muchacho. Señaló a Eduardo con el dedo mientras lo reprendía. Alice ha sido sincera contigo todo este tiempo. ¿Cómo puedes tratarla así? Por una mujer llena de falsedad has engañado incluso a tu propia familia. Su pecho subía y bajaba violentamente de la rabia, casi sin poder respirar. El padre de Eduardo se apresuró a servirle una taza de té. Papá, cálmese, no se altere demasiado. ¿Cómo quieres que me calme después de lo que ha hecho? Dijo el viejo señor Hernández con furia. Eduardo, Alice no contesta mis llamadas y ni siquiera ha aparecido. ¿Tiene algo que ver con esto? La madre de Eduardo pareció comprender de repente. Con razón hoy le pregunté por mensaje a Alice cuando volvería y hasta ahora no me ha respondido, así que era por esto. Eduardo se quedó un momento atónito y negó con la cabeza instintivamente. Ella, probablemente todavía no lo sabe. De lo contrario, no habría estado todo tan tranquilo. El viejo señor Hernández se rió con enojo. Vaya habilidad tienes. Incluso a tu propia esposa la engañaste perfectamente. La expresión de Eduardo se volvió incómoda, pero no dijo nada. La madre de Eduardo estaba furiosa. Eduardo, ¿cómo te educamos tu padre y yo desde pequeño? Alice es una buena chica, puedes no amarla, pero, ¿por qué engañarla y herirla de esta manera? El viejo señor Hernández lo reprendió con furia. Creo que realmente estás ciego, teniendo a una chica tan buena como Alice, y aún así prefieres casarte con una mujer tan falsa. Capítulo 14. Primero beba un poco de té. Yo hablaré con él, dijo el padre de Eduardo, y luego se volvió hacia su hijo con voz grave. Mañana por la mañana, en cuanto abra la oficina del registro civil, llevarás a la señorita García para tramitar el divorcio. Después irás a pedirle perdón a Alice y arreglarás el certificado de matrimonio cuanto antes. Eulalia se quedó rígida. No pudo evitar hablar. Tío, Eduardo y yo nos amamos de verdad. Nosotros. Esta es la casa de los Hernández. Aquí no te corresponde hablar.
La madre de Eduardo llamó a los sirvientes. Saquen inmediatamente a la señorita García. Sí, señora. El sirviente se acercó a Eulalia. Señorita García, hoy es el banquete familiar de la familia Hernández. No es conveniente recibir invitados. Por favor, retírese. Eulalia se sintió extremadamente avergonzada. Instintivamente agarró el brazo de Eduardo. Eduardo la protegió colocándola detrás de él. Abuelo, papá, mamá, sé que tienen prejuicios contra Eulalia, pero hay un malentendido. Cuando tuve el accidente y quedé ciego, fue ella quien permaneció a mi lado sin abandonarme, quien buscó médicos por todas partes para tratar mis ojos. Antes de que pudiera terminar, el viejo señor Hernández lo interrumpió. Espera, ¿la persona que te acompañó al médico no fue Alice? ¿Qué tiene que ver ella con eso? El padre de Eduardo también se mostró confundido. Así es, Eduardo, fue Alice quien buscó médicos para ti, no Eulalia. La madre de Eduardo miró a Eulalia pensativa. ¿Fuiste tú quien le dijo a Eduardo que la persona que estuvo a su lado en aquel momento eras tú? Eulalia ya tenía preparada su respuesta. Con calma, dijo. No fui yo. Tampoco sé por qué Eduardo pensó que era yo. Cuando Eduardo tuvo el accidente, yo ni siquiera lo sabía. Así que la persona que estuvo a su lado tampoco fui yo. Con un estruendo, como si hubiera caído un rayo, la mente de Eduardo quedó completamente en blanco. Tardó un buen rato en reaccionar. Murmuró en voz baja. Si no fuiste tú, entonces, ¿quién fue? ¿Acaso realmente fue Alice? Eulalia frunció el ceño y se mordió el labio. Si el abuelo Hernández y el tío y la tía dicen que fue mi hermana, entonces seguramente fue ella. Eduardo, si por esta razón decides estar con mi hermana, entonces los apoyaré. Mañana por la mañana iremos a divorciarnos. ¿De acuerdo? No. Eduardo rechazó la idea sin siquiera pensarlo. No es eso lo que quiero decir. Solo que nunca imaginé que la persona que estuvo a mi lado fuera ella. Siempre creí que eras tú. De repente recordó algo. Si no fuiste tú, entonces, ¿por qué cuando mencioné este asunto antes nunca lo negaste? Eulalia fingió sorpresa. ¿Lo mencionaste? No lo recuerdo. Eduardo frunció profundamente el ceño. No, eso no era correcto. Lo recordaba perfectamente. Había mencionado ese asunto varias veces. Y cada vez, Eulalia había dado a entender que la persona que estuvo a su lado era ella. Antes de que pudiera pensar más, escuchó la voz sarcástica del viejo señor Hernández. Eulalia, pensé que tus métodos eran muy sofisticados, pero ahora parece que no son más que pequeños trucos baratos. La madre de Eduardo lo apartó rápidamente a un lado y le habló en voz baja. ¿Ya lo viste? Incluso quiere apropiarse del mérito de Alice. ¿Qué clase de persona crees que es? Eduardo, escucha a tu padre. Mañana ve a divorciarte y luego ve a buscar a Alice. Ella es la mujer adecuada para ti. Eduardo Hernández tenía muchas dudas en su corazón. Mamá, recuerdo claramente que cuando estaba ciego ustedes me dijeron que la persona que estaba a mi lado era Eulalia. ¿Por qué ahora resulta que fue Alice? La madre de Eduardo suspiró con frustración. En ese momento tu estado emocional era muy inestable y tenías mucha hostilidad hacia Alice. Ella no tuvo más opción que decir que era Eulalia. Después de que recuperaste la vista, como no encontrabas a Eulalia, pensaste que Alice la había obligado a irse. Te enfureciste con ella y ni siquiera quisiste escuchar nuestras explicaciones. Capítulo 15. Eduardo se rió con incredulidad. Solo porque yo no quería escuchar. ¿Ustedes decidieron no explicarlo? No lo creo. Seguro que están mintiendo. Debe de haber algo más detrás de todo esto. La madre de Eduardo se apresuró a responder. En ese momento el médico nos advirtió varias veces que no debíamos volver a estimularte. Si lo hacíamos, tus ojos podrían quedar ciegos otra vez. Precisamente por eso, Alice nos convenció de dejar las cosas como estaban y no volver a explicártelo. Eduardo se quedó completamente atónito. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Ella, ¿por qué haría algo así? ¿Eres tonto o qué? ¿Por qué crees? Porque te ama y se preocupa por ti. Tenía miedo de que algo le pasara a tus ojos, dijo su madre con una expresión de frustración. Eduardo, en resumen, tienes que traer de vuelta a Alice. Solo ella merece ser la nuera de nuestra familia Hernández. ¿Lo has entendido? El viejo señor Hernández ya había perdido toda la paciencia. Ni siquiera puedes manejar tus propios asuntos sentimentales. ¿Cómo quieres que confíe en dejarte la familia Hernández? Después de decir eso, subió las escaleras sin mirar atrás. El padre de Eduardo tampoco quiso decir más. Eduardo, la actitud de tu abuelo es también la mía. Te doy 3 días para resolver este asunto. Si no lo haces, ni se te ocurra volver. Después de que su padre se marchara, su madre habló con tono serio. Eduardo, siempre pensé que eras un hijo sensato, pero en este asunto realmente me has decepcionado. Estoy cansada. Vete. Reflexiona bien sobre lo que hiciste mal. Eduardo ni siquiera sabía cómo había salido de la antigua residencia. Cuando volvió en sí,
Ya estaba de camino de regreso. Eulalia estaba sentada a su lado en silencio, mirándolo de reojo de vez en cuando. De repente, Eduardo habló. Además de esto, ¿qué más me has ocultado? Sin esperar su respuesta, volvió a preguntar. Hace 5 años, ¿Alice te obligó a irte, o te fuiste porque pensé que nunca recuperaría la vista y no quisiste cargar con eso? Eulalia ya había anticipado esa pregunta y tenía preparada la respuesta. Claro que fue por culpa de mi hermana. Eduardo, realmente me has malinterpretado. Yo te amo tanto, si no hubiera sido obligada, ¿cómo habría podido dejarte? Además, solo supe que habías quedado ciego después de irme. Si lo hubiera sabido hace 5 años, jamás me habría ido al extranjero. Eduardo no dijo nada. La miró fijamente, con los ojos entrecerrados, como si intentara descubrir si estaba mintiendo. Eulalia empezó a ponerse nerviosa bajo esa mirada. Entonces fingió enfadarse. Si no confías en mí, entonces divorciémonos. De todos modos, ya me di cuenta de que siempre estás pensando en mi hermana. Si hubiera sabido que te enamorarías de ella, nunca habría vuelto para ponerte en esta situación. Pero no pasa nada. Aún estamos a tiempo de divorciarnos. Además, a tu familia no le agrado, y tampoco quiero verte discutir con ellos por mi culpa. Habló sin parar. Eduardo terminó con dolor de cabeza. Ya basta. Solo hice una pregunta casual. ¿Era necesario decir todo eso? Eulalia se mostró profundamente agraviada, con lágrimas en los ojos. Claro que no fue una pregunta casual. Estabas dudando de mis sentimientos, aunque hace 5 años quien estuvo a tu lado fue mi hermana. No olvides que hace 7 años, cuando tus enemigos te perseguían y estabas al borde de la muerte, fui yo quien arriesgó su vida para llevarte al hospital. Al recordar aquel incidente, la hostilidad en el rostro de Eduardo desapareció al instante. Eulalia era su salvadora, incluso si Alice había estado a su lado 5 años atrás. Eso no podía compararse con lo que Eulalia había hecho por él. Pensando en eso, Eduardo disipó todas sus dudas. Lo siento, Eulalia, fue culpa mía. Se disculpó con suavidad. No debí dudar de ti. No te enfades. Te llevaré a comer algo rico. ¿De acuerdo? Eulalia finalmente sonrió entre lágrimas. Después de comer, acompáñame a ir de compras. Quiero comprar algunas joyas. Está bien. Todo como tú digas. Eduardo le ordenó al conductor que se dirigiera al centro comercial más cercano. Después de cenar, estaban a punto de ir a la joyería cuando el teléfono de Eduardo sonó. Señor Hernández, el anillo de diamantes rosas que encargó ya llegó. En breve lo enviaremos a su domicilio. Eduardo recordó de repente que ese anillo era el regalo de despedida que había preparado para Alice, aunque su matrimonio no era real. Después de todo habían compartido la misma cama durante 5 años. Ella lo había tratado con sinceridad, así que él tampoco había sido tacaño con ella en lo material. Siempre que algo le gustaba, él nunca dudaba en pagarlo. Casualmente, esa joyería estaba justo en el piso de arriba. Capítulo 16. 10 minutos después, Eduardo llevó a Eulalia a la joyería. El gerente los recibió personalmente y sacó el anillo de diamantes rosas. Señor Hernández, este es el anillo que encargó anteriormente. Eduardo lo miró e imaginó cómo se vería en la mano de Alice. Las comisuras de sus labios se elevaron inconscientemente. Bien, empaquételo. Según lo bien que la conocía, a ella seguramente le gustaría. Justo cuando iba a sacar su teléfono para contactarla, escuchó a Eulalia exclamar: «¡Wow! ¡Qué anillo tan hermoso! No hace falta empaquetarlo. Me lo pondré ahora mismo». Pensando que era para ella, extendió la mano para tomar el anillo. Eduardo frunció el ceño. «Eulalia, este anillo es para Alice». Al escuchar eso, la mano de Eulalia quedó suspendida en el aire. En sus ojos pasó un destello de sorpresa y crueldad. Maldita. Ella no merecía un anillo tan bueno. ¿Acaso Eduardo no decía que no la amaba? Entonces, ¿por qué comprarle un anillo tan caro? La atención de Eduardo estaba completamente fija en el anillo de diamantes rosas, por lo que no vio la expresión en el rostro de Eulalia. Desbloqueó el teléfono, tomó una foto del anillo y se la envió a Alice. «Es para ti. ¿Te gusta? Probablemente ya sabes algunas cosas. Pase lo que pase, no somos enemigos. Hablemos cara a cara. Volveré más tarde. Espérame en casa». Eulalia vio claramente todos los mensajes que había enviado. La rabia casi le hizo romper los dientes al apretarlos. Con tono descontento, dijo: «Eduardo, me gusta mucho este anillo. ¿Puedes regalármelo?» Eduardo seguía mirando el teléfono, esperando la respuesta de Alice. Ni siquiera levantó la cabeza cuando respondió: «Ese no. Puedes elegir cualquier otro». Un destello de crueldad cruzó por los ojos de Eulalia. Con tono resentido dijo: «Quiero ese. Siempre dices que la persona que amas soy yo. Entonces, ¿por qué ni siquiera quieres darme un anillo?» Eduardo frunció el ceño y respondió sin pensar:
Este lo encargué especialmente para ella. Su piel es clara, los diamantes rosas le quedan muy bien. Eulalia se enfureció tanto que pisoteó el suelo. ¿Entonces estás diciendo que mi piel es oscura y que no soy digna de llevar diamantes rosas? Eduardo se dio cuenta de que había hablado demasiado rápido y había dicho algo inapropiado. No quise decir eso. Es solo que aquí hay tantas joyas. ¿Por qué tienes que querer presosamente la suya? Eulalia se quedó sin palabras. La atmósfera se volvió incómoda. El gerente intervino rápidamente para suavizar la situación. Señora, tenemos muchos otros anillos de diseño exquisito. Permítame mostrárselos. La invitó amablemente a sentarse frente al mostrador. Mire, estos acaban de llegar a la tienda. ¿Cuál le gusta? Eulalia aprovechó la oportunidad para salir del paso y señaló uno al azar. Ese. Déjeme probar ese. Tiene muy buen gusto. Este es un modelo de edición limitada mundial. Mientras tanto, Eduardo seguía mirando el teléfono, esperando la respuesta de Alice. Qué extraño. Era la primera vez que ella tardaba tanto en responder. No pudo evitar llamarla, tal como esperaba. El teléfono seguía apagado. Ya habían pasado 2 días. Por muy enfadada que estuviera, debería haberse calmado. ¿Acaso realmente había descubierto lo de él y Eulalia? Una fuerte sensación de pánico lo invadió de repente. Eduardo llamó inmediatamente al teléfono fijo de la villa. Un sirviente contestó rápidamente. Señor, ¿qué desea? ¿Dónde está la señora? Pásamela. La señora no está en casa, respondió el sirviente. Después de que usted la enviara al centro de detención, no ha regresado. Eduardo se quedó atónito. Pero en el centro de detención dijeron que salió ayer por la tarde. ¿Está seguro de que no ha vuelto? Estoy seguro. He estado en casa estos días y realmente no la he visto. De acuerdo, lo entiendo. Eduardo colgó el teléfono e inmediatamente contactó a su asistente para que investigara la ubicación de Alice. Esperó con ansiedad durante un momento. El asistente llamó de vuelta. Presidente Hernández, el teléfono de la señora está apagado, así que no pude rastrear su ubicación. Eduardo soltó una risa fría. Busca otra manera. En 1 hora quiero saber exactamente dónde está. Sí, presidente Hernández. Investigaré de inmediato. La mente de Eduardo estaba llena de preguntas. ¿Qué demonios estaba haciendo Alice? Incluso si ya sabía la verdad, podía venir a enfrentarlo directamente. ¿Por qué tenía que esconderse? En ese momento, Eulalia ya había elegido varias joyas y lo llamó para pagar. Pero lo llamó varias veces antes de que Eduardo finalmente reaccionara. Cuando supo que había gastado más de 70 millones de una sola vez, Eduardo frunció ligeramente el ceño. Capítulo 17. Durante estos 5 años, Alice nunca había sido tan derrochadora. Si Eduardo no le compraba algo, ella jamás lo pedía por iniciativa propia. No era como Eulalia. En apenas medio mes desde que regresó al país, ya había gastado más de 200 millones de su dinero. Villas, autos deportivos, joyas, ropa y bolsos. Mientras algo le gustara, ni siquiera miraba el precio antes de comprarlo. El viejo señor Hernández había construido su fortuna desde cero y siempre fue muy frugal. Solía repetir la frase, la riqueza no dura más de 3 generaciones. Eduardo había crecido escuchándolo, por lo que siempre había sido muy crítico con la forma de gastar de Eulalia. Miró las joyas que ella había elegido y frunció el ceño. Eulalia, este conjunto es casi idéntico al que compraste la semana pasada. En otras palabras, no era necesario comprar otro. Eulalia entendió perfectamente. Apretó los dientes con rabia, aunque no lo mostró en su rostro. Eduardo, como dice el refrán, la ropa hace al hombre. Ahora soy la joven señora de la familia Hernández. Debo cuidar mi apariencia. Si la gente me desprecia, lo que se mancha es el prestigio de la familia Hernández. Eduardo respondió, si alguien te desprecia solo por tu forma de vestir, eso solo demuestra que esa persona tiene una visión muy estrecha. Tenía prisa por regresar a la villa y no tenía ganas de seguir discutiendo. Sacó directamente su tarjeta negra para pagar. Esta vez lo dejaré pasar, que no vuelva a ocurrir. El rostro de Eulalia alternaba entre pálido y rojo. Sus largas uñas se hundieron en la palma de su mano. ¿Solo por comprar un conjunto de joyas Eduardo ya estaba tan reacio? No creía que ella no lo supiera. El anillo de diamantes rosas que había encargado para Alice costaba más de 100 millones. Ella era la verdadera señora Hernández, porque cada vez que gastaba unos pocos millones debía soportar su expresión. Mientras que esa impostora de Alice podía obtener todo lo que quería sin esfuerzo, la envidia deformó completamente su rostro. Se juró a sí misma que no dejaría a Alice vivir en paz. Después de pagar, Eduardo se dio la vuelta para marcharse. Eulalia lo agarró de inmediato. Eduardo, todavía quiero ver una película. Acompáñame. Sí. Eduardo respondió con impaciencia. ¿No vimos una anoche?
Otro día, el teléfono de Alice sigue apagado y no puedo contactar con ella. Tengo que volver a ver qué pasa. Eulalia se mordió el labio. No dejas de hablar de Alice. Incluso cuando sales conmigo sigues pensando en ella. ¿Quién es realmente tu esposa? La paciencia de Eduardo se agotó. Eulalia, tengo que aclarar las cosas con ella. Además, sabes perfectamente que la persona que amo eres tú. No hagas un escándalo. Sí, si no quieres volver, sigue comprando. Más tarde haré que el conductor venga a recogerte. Después de decir eso, se marchó sin mirar atrás. El rostro de Eulalia perdió todo color. En sus ojos apareció una sombra oscura. Alice le había dado una oportunidad de vivir, pero ella misma no quiso aceptarla. En ese caso, no la culparía por ser cruel. Eulalia sacó su teléfono y se apartó a una esquina para hacer una llamada. Quiero que Alice desaparezca completamente de este mundo. Dime tu precio. Cuando cayó la noche, Eduardo condujo de regreso a la villa a toda velocidad. Al abrir la puerta, una extraña sensación lo envolvió. El rastro de Alice había desaparecido por completo. A donde mirara, todas las cosas de Alice habían desaparecido. Por ejemplo, el cuadro en la entrada. Lo habían comprado juntos durante su luna de miel en París. La lámpara de pie junto al sofá. La habían montado juntos con sus propias manos. Y el jarrón de cristal que solía estar sobre la mesa del comedor. Alice lo había llevado a un taller para hacerlo juntos en su primer aniversario de boda. Una intensa sensación de inquietud y pánico lo invadió de repente. Todo su cuerpo empezó a temblar. Su corazón latía con violencia. Llamó a un sirviente. Con los labios temblando preguntó, ¿dónde están todas esas cosas? El sirviente respondió rápidamente, la señora las quemó todas. Ese día usted incluso volvió a casa. El corazón de Eduardo se hundió de golpe. Lo recordó. Ese día había preguntado qué estaba quemando, y ella había respondido, basura. Así que, Eduardo no lograba entenderlo. ¿Por qué quemaría aquellas cosas que ella siempre había considerado tesoros? De repente, su teléfono sonó. Instintivamente pensó que era Alice. Contestó sin siquiera mirar la pantalla. Alice, ¿todavía sabes llamarme? ¿A dónde te fuiste? Te he estado buscando como loco. Pero al segundo siguiente, la voz de su asistente salió del teléfono. Presidente Hernández, soy yo. He enviado gente a buscar por todas partes, pero aún no hemos encontrado a la señora. No ha comprado billetes de avión ni de tren. Ni siquiera hay registros de hoteles a su nombre. Eduardo frunció el ceño, claramente molesto. ¿Cómo es posible que no encuentren nada? Es verdad, la señora parece haber desaparecido del mundo. Imposible. Eduardo soltó una risa fría. Es una persona viva. ¿Cómo podría desaparecer sin dejar rastro? Sigan buscando, incluso si tienen que remover la tierra. Encuéntrenla. Después de colgar, todo su cuerpo seguía temblando. Abrió WeChat y siguió enviando mensajes a Alice. Después de todo compartimos cama durante 5 años. ¿Ni siquiera puedes despedirte? Alice, ¿de verdad crees que haciendo esto llamarás mi atención? Capítulo 18. En la ventana de conversación había innumerables mensajes que Eduardo había enviado, todos como si hablara solo. Había pasado una semana, y aún no había ninguna noticia de Alice. Durante ese tiempo, el padre y la madre de Eduardo lo llamaban con frecuencia para preguntarle cómo iba el divorcio y si Alice ya había regresado a casa. Eduardo estaba cada vez más irritado. No sabía cómo responder. Su padre le dijo con tono de advertencia, a tu abuelo le gusta mucho Alice y tiene una gran opinión negativa de Eulalia. Si todavía quieres ser el heredero de la familia Hernández, no vayas contra su voluntad. Además, Eulalia no es digna de ser la nuera de nuestra familia. Algunas cosas solo te las insinuaré, puedes investigarlas por tu cuenta. Después de colgar, Eduardo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente llamó a su asistente. Investiga por qué Eulalia se fue al extranjero en aquel entonces y cómo ha sido su vida en estos 5 años. Sí, presidente Hernández. El asistente trabajó con rapidez. Media hora después, abrió la puerta de la oficina. Presidente Hernández, ya he investigado lo que me pidió. Al verlo vacilar, el corazón de Eduardo dio un vuelco. Habla de una vez. Sí, el asistente respiró hondo y continuó. Hace 5 años, cuando usted tuvo el accidente y quedó ciego, las acciones de la empresa Hernández cayeron bruscamente. Hubo rumores de que la familia Hernández podría quebrar. Esa misma noche, la señorita García compró un billete para irse al extranjero. Durante los 5 años que estuvo fuera, su vida privada fue bastante caótica. Salió con más de 10 hombres. La espalda de Eduardo se tensó. Su respiración se detuvo por un momento. ¿Estás seguro? Sí, pregunté a sus conocidos en el extranjero. Su reputación entre ellos es bastante mala. El asistente reunió valor y continuó. Presidente Hernández, esa mujer lo engañó. No se puede comparar con la señora. Hace 5 años,
Cuando usted estaba ciego, fue la señora quien estuvo a su lado, buscando médicos para usted. Ella lo ama de verdad. Siempre ha tenido los ojos puestos en usted. Realmente no debería distanciarse de ella por una persona ajena. El asistente no sabía que Eduardo y Eulalia eran legalmente marido y mujer. Por eso siempre pensó que Alice era la señora Hernández. Eduardo se enfureció de repente. ¿Cuánto te pagó Alice para que también hables por ella? Nada en absoluto. Se apresuró a explicar el asistente, excepto por asuntos relacionados con usted. La señora nunca me contacta. Para demostrar su inocencia, sacó su teléfono y abrió el chat con Alice. Presidente Hernández, mire usted mismo. Cada vez que la señora me escribe es para preocuparse por usted. Eduardo se quedó sorprendido. Tomó el teléfono sin pensarlo. Efectivamente, en todas las conversaciones entre Alice y el asistente, siempre aparecía él. Asistente Love, hoy hace mucho calor. Recuérdele a Eduardo que beba más agua. Gracias. Asistente Love, Eduardo tuvo compromisos anoche. He preparado té de ginseng. Por favor, baja a recogerlo. Asistente Love, de repente bajó la temperatura. Le envié a Eduardo un suéter de cachemira. Eduardo se quedó completamente inmóvil. Una emoción indescriptible surgió en su corazón. Sus ojos se llenaron de sentimientos turbulentos. Resultaba que Alice siempre había estado tan pendiente de él. El asistente habló con cautela. Presidente Hernández, la señora realmente lo ama mucho. Cuando una vez dijo que el café que compré no era bueno, ella se enteró y compró uno especial para enviarlo a la empresa. Y cada vez que usted regresaba de beber en eventos, era la señora quien le preparaba personalmente el té para la resaca. Eduardo volvió en sí y lo interrumpió con frialdad. Si me ama tanto, entonces, ¿por qué desapareció tanto tiempo sin responder ni un solo mensaje? Bueno, el asistente dudó. Creo que la señora está celosa y enfadada por lo de usted y la señorita García. Tal vez si la consuela y le pide disculpas. ¿Que yo me disculpe con ella? Ni soñarlo, resopló Eduardo. Contáctala ahora mismo. Dile que le doy un día. Si no regresa, entonces que no vuelva nunca más. Capítulo 19. El asistente se sorprendió mucho. Presidente Hernández, si hace eso solo empujará a la señora cada vez más lejos. Te dije que lo enviaras, así que envíalo. No hables tanto. Eduardo le lanzó el teléfono y lo miró fijamente. Está bien, lo enviaré ahora mismo. Sin otra opción, el asistente escribió a Alice delante de él. Señora, ¿dónde está? El presidente Hernández quiere que vuelva pronto. Está muy preocupado por usted. Apenas envió el mensaje, Alice respondió. Asistente Love, Eduardo y yo ya no tenemos ninguna relación. A partir de ahora, no me vuelva a transmitir nada de él. El asistente abrió los ojos de par en par y miró a Eduardo. Presidente Hernández, la señora respondió. ¿Qué dijo? Dijo, que ya no tiene ninguna relación con usted y que no la vuelva a contactar. La expresión de Eduardo se congeló. Rápidamente le quitó el teléfono al asistente. Efectivamente, la respuesta de Alice estaba allí, fría e indiferente. Después de unos segundos de silencio, Eduardo escribió rápidamente. Alice, ¿dónde estás exactamente? Si tienes valor, dímelo a la cara. Pero en cuanto envió el mensaje, apareció un signo de exclamación rojo. Lo sentimos. Todavía no son amigos. Eduardo soltó una risa fría de rabia. Sacó su propio teléfono e intentó contactar a Alice. La llamada se conectó, pero fue colgada enseguida. Cuando volvió a llamar, el sistema indicó que había sido bloqueado. Eduardo rió con furia. Después de esconderte de mí una semana, ¿por fin no pudiste aguantar más? Quiero ver cuánto tiempo más puedes resistir. Pero muy pronto vio una noticia impactante. Almohadilla, el actual líder de la familia Cruz, Calvino Cruz, regresa a Ciudad A. Aparece en el aeropuerto para recoger a su novia. Ambos se muestran muy cariñosos. Y parece que la boda está cerca. Almohadilla, en la foto, ese rostro brillante y hermoso. Si no era Alice, ¿quién más podría ser? En Victoria Peak, en Whitehade Road No. 99. Después de recoger a Alice en el aeropuerto, Calvino la llevó directamente al registro civil, antes de registrar el matrimonio. Alice dudó un momento. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás? Por supuesto. Calvino la miró directamente a los ojos con sinceridad. Alice, he esperado este día durante 10 años. Desde la primera vez que te vi, decidí que solo me casaría contigo. Alice pensó que había escuchado mal. ¿10 años? Pero, nos conocimos por primera vez hace 5 años. Calvino soltó una risa baja. Sabía que no lo recordarías. No importa. Primero registremos el matrimonio. Más adelante te lo explicaré. Alice, ¿lo has pensado bien? En la familia Cruz solo existen viudos, nunca divorciados. Alice no pudo evitar sonreír. Justo lo que quería. Ella nunca pensó en divorciarse. Si se casaba,
Sería para envejecer juntos, incluso sin amor. Podrían respetarse y acompañarse toda la vida. Cuando salieron del registro civil, cada uno tenía en las manos un libro rojo de matrimonio. De repente, Calvino le quitó el suyo. En sus ojos brilló un toque travieso. Los documentos importantes los guardaré yo. Antes de que Alice pudiera decir algo, puso una tarjeta negra y dorada en su mano. Señora Cruz, todo mi dinero está aquí. Tú te encargarás de gastarlo y yo de ganarlo. Cada uno cumplirá con su deber. Durante el resto de nuestras vidas, espero que nos llevemos bien. Por cierto, lo que te prometí, dame 3 días más. Dentro de 3 días, te entregaré las acciones de Hernández que están a nombre de Eduardo. Después de decir eso, Calvino la llevó a la antigua residencia de la familia Cruz para presentarla a su familia. Todos quedaron encantados con Alice. Hubo sorpresa, alegría y risas por todas partes. La abuela Cruz estaba tan feliz que no podía dejar de sonreír. Se quitó el brazalete de jade de su muñeca y se lo regaló directamente a Alice. El padre Cruz transfirió 100 millones en el acto. La madre de Calvino regaló 2 villas y un coche con chofer como regalo de boda. Alice estaba completamente sorprendida y no sabía qué decir. Al ver eso, Calvino aceptó los regalos por ella. Bien, es la primera vez que se ven. Modérense un poco. No asusten a mi esposa. Acaba de pasar más de 10 horas en el avión. La llevaré arriba a descansar. Gigi ha volado tantas horas. Debe de estar muy cansada. Ve a descansar. Esta noche le pediré a la cocina que prepare algo delicioso para ti, dijo la abuela Cruz con amabilidad. Gracias, abuela. Alice agradeció a cada miembro de la familia Cruz antes de subir las escaleras con Calvino. Capítulo 20. Alice se sentía incómoda, incluso un poco nerviosa. Calvino sabía exactamente lo que le preocupaba. La llevó al piso de arriba y le dijo con una sonrisa. A partir de ahora, todo este piso es tu territorio. Sin tu permiso, nadie puede subir aquí, ni siquiera yo. Alice no entendió y lo miró con expresión confundida. Calvino explicó con paciencia. Antes de que realmente me aceptes, no te obligaré a hacer nada. Al oír eso, Alice se quedó atónita. Él no se parecía en absoluto a lo que decían los rumores sobre él. Al contrario, se comportaba como un perfecto caballero. La realidad demostraba que Calvino era también un hombre muy considerado. La decoración del dormitorio estaba completamente diseñada según el estilo que le gustaba a Alice. Incluso la ropa de cama era de la marca que ella solía usar. No solo eso. El amplio vestidor estaba lleno de las últimas colecciones de las marcas de lujo más famosas, todas en su talla, como si hubieran sido hechas especialmente para ella. Los cosméticos y productos de cuidado de la piel también estaban perfectamente preparados, todos eran los que ella usaba habitualmente. Alice sabía que aquello no podía ser una coincidencia. Antes de registrar el matrimonio, Calvino había dicho una frase que volvió a resonar en su mente. Alice, he esperado este día durante 10 años. Desde la primera vez que te vi, decidí que solo me casaría contigo. Alice no lograba entenderlo. Recordaba claramente que la primera vez que se habían conocido fue en el banquete de reconocimiento de la familia García. Entonces, ¿por qué él hablaba de 10 años? Como si supiera lo que estaba pensando, Calvino respondió a su duda. Alice, sabía que no me recordarías. Hace 10 años, en Nochebuena, celebré mi ceremonia de mayoría de edad. Esa noche mi padre anunció que yo heredaría a la familia Cruz. Mi medio hermano me guardó rencor por eso y conspiró con el mayor enemigo de mi padre para secuestrarme. Cuando el coche pasó por el puerto, aproveché un descuido de los secuestradores. Rompí la ventana y salté, pero mi pierna estaba herida. Apenas había dado 2 pasos cuando ellos ya me habían alcanzado. En el momento más peligroso, una niña gritó de repente, «Señor policía, aquí hay gente mala, vengan a atraparlos». Los secuestradores se asustaron y huyeron inmediatamente en el coche. Así fue como logré escapar. Después, esa niña llamó a una ambulancia y me acompañó al hospital. Incluso pagó mis gastos médicos por adelantado. Pero cuando salí del quirófano, ella ya se había ido. En ese momento, Calvino hizo una pausa y miró fijamente a Alice. ¿Lo recuerdas ahora? Tú eras esa niña. Alice estaba completamente sorprendida. Entonces, ¿tú eras ese hermano mayor al que salvé? Calvino sonrió y asintió. ¿He cambiado tanto que nunca me reconociste? No, Alice negó con la cabeza. Aquella noche estaba muy asustada y, además, tenías sangre en la cara. En realidad ni siquiera pude ver bien cómo eras. Calvino preguntó, si tenías tanto miedo, ¿por qué decidiste salvarme? Alice respondió, en ese momento no pensé demasiado, pero incluso si pudiera elegir otra vez, volvería a salvarte. Al fin y al cabo, era una vida humana. La sonrisa de Calvino se hizo más profunda. Gracias por salvarme. Si no hubiera sido por ti, ya no estaría en este mundo. Siempre quise agradecerte en persona.
pero después de salir del hospital nunca pude encontrarte. Cuando nos volvimos a ver, ya eras la señorita de la familia García. Alice suspiró. Sí, el destino es caprichoso. Calvino contuvo el impulso de abrazarla. Con emoción contenida dijo: después de tantos rodeos, finalmente volviste a mi lado. Alice, esta vez jamás volveré a perderte. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Eduardo no podía creer que Alice estuviera con Calvino. Seguramente, como él no había ido a buscarla, ella había usado ese método para provocarlo y obligarlo a aparecer. Sí, tenía que ser eso. Eduardo se dijo a sí mismo que no debía caer en su trampa, pero la inquietud en su corazón crecía cada vez más. Aquella sensación de perder el control lo estaba torturando hasta el punto de que casi se derrumbaba. Capítulo 21. Un momento después, Eduardo tomó las llaves del coche y fue a un bar a ahogar sus penas en alcohol. Esa noche bebió hasta quedar completamente borracho. Era un cliente habitual allí, así que el gerente del bar llamó a Alice como de costumbre, pero la voz de la mujer al otro lado del teléfono era fría. Eduardo y yo no tenemos ninguna relación. En el futuro, por favor no vuelvan a llamarme. El gerente del bar se quedó completamente sorprendido. Si no hubiera reconocido la voz de Alice, habría pensado que se había equivocado de número. ¿Qué estaba pasando? ¿Alice no era la esposa de Eduardo? Entonces, ¿por qué decía que no tenía ninguna relación con él? Antes de que pudiera pensar más, el teléfono de Eduardo sonó. La persona que llamaba era Eulalia. El gerente contestó rápidamente y le dijo que Eduardo estaba borracho. Eulalia llegó poco después. Al ver al hombre completamente ebrio, entendió inmediatamente lo que ocurría. Eduardo, ¿qué tiene mi hermana que no tenga yo? ¿Por qué no puedes olvidarla? Yo soy tu esposa legal, pero estos días ni siquiera quieres verme. El gerente del bar, que estaba observando todo con curiosidad, abrió los ojos con incredulidad. Entonces lo que Alice había dicho era verdad. La verdadera señora Hernández era otra persona. Sacó discretamente su teléfono, tomó varias fotos de los dos y se las envió a un paparazzi que conocía. Te contaré un gran secreto. Eduardo y Alice no son una pareja legal. La mujer que está frente a él es su verdadera esposa. El paparazzi llegó rápidamente. Apuntó su cámara hacia Eduardo y Eulalia y tomó innumerables fotografías. Esa misma noche, una noticia explosiva se volvió tendencia en Internet. Almohadilla escándalo. Eduardo Hernández, el heredero de la familia Hernández, engañó a su esposa durante 5 años mientras mantenía una relación secreta con Eulalia. Almohadilla. La noticia describía con todo detalle cómo Eduardo había engañado a Alice durante 5 años. También mencionaba que Eulalia había abandonado a Eduardo cuando él quedó ciego y había vivido cómodamente en el extranjero durante 5 años. Esa noche, toda Ciudad supo que Eduardo era un hombre hipócrita y desleal, y que además había sido manipulado por Eulalia. Después de que Eulalia llevara a Eduardo de regreso a la villa, él recibió una llamada del viejo señor Hernández. Te di tiempo para resolver el asunto del divorcio. ¿Esta es tu forma de resolverlo? Ahora todo el mundo sabe que eres un idiota manipulado por una mujer. Me has hecho perder toda la dignidad. Desde ahora no te permitiré volver a la familia Hernández. Tampoco vayas a la empresa. Ya tengo otros planes para el heredero. Después de decir eso, el viejo señor Hernández colgó sin darle oportunidad de responder. Eduardo Hernández se sobrió de inmediato. Abrió la noticia que había aparecido en su teléfono. Cuando vio lo que había sucedido, se enfureció. Eulalia, ¿no te dije que durante este tiempo no nos viéramos? ¿Quién te pidió que vinieras a buscarme? Eulalia estaba furiosa y resentida. Estabas borracho. Me levanté en plena noche para ir al bar a recogerte, y en vez de agradecerme me gritas. Eduardo respondió con frialdad. Incluso si no hubieras venido, habría regresado sano y salvo. Eulalia se quedó sin palabras. Bien, entonces supongo que me metí donde no debía. Me iré ahora mismo. De repente, Eduardo recordó algo. Se levantó, tomó un documento que ya había preparado y lo lanzó hacia ella. Míralo. Si no tienes objeciones, fírmalo. Eulalia se quedó paralizada. ¿Tú, quieres divorciarte de mí? ¿Por qué? ¿Acaso realmente te enamoraste de Alice? ¿Qué tiene ella que yo no tenga? ¿Por qué siempre piensas en ella? Hace 7 años. Si no te hubiera donado sangre, ya habrías muerto. Eduardo la interrumpió con voz grave. Deja de actuar. Ya sé que la persona que me salvó hace 7 años no fuiste tú. Capítulo 22. Unos días antes, Eduardo ya había empezado a sospechar, por lo que encargó a su asistente que investigara el asunto. Tal como había imaginado, la persona que le había donado sangre en el hospital hace 7 años no era Eulalia, sino una desconocida, y aún así Eulalia se había hecho pasar por su salvadora durante 7 años. Cuando la mentira fue descubierta, Eulalia todavía intentó justificarse.
¿Solo porque quieres divorciarte de mí ahora dices que no fui yo quien te salvó? Eduardo, resulta que eres una persona tan fría y despiadada. Si lo hubieras sabido, no te habría salvado. ¿Quieres divorciarte? Entonces dame la mitad de tu fortuna. De lo contrario ni lo sueñes. Eduardo se echó a reír de pura rabia. ¿Después de engañarme tanto tiempo todavía quieres quedarte con mi dinero? Eulalia soltó una risa fría. Según la ley, tus bienes son bienes conyugales. Si nos divorciamos, tengo derecho a quedarme con la mitad. No creas que no lo sé. ¿Quieres divorciarte de mí para volver con Alice? Lástima que ella ahora ya ha trepado a una rama más alta. Pronto será la señora Cruz. Después de su interminable discurso, el rostro de Eduardo se volvió extremadamente sombrío. Eulalia, firma ahora mismo, y lárgate. Eulalia se burló. Ya lo dije, dame la mitad de tu fortuna y aceptaré el divorcio. La mirada de Eduardo se volvió oscura. Su expresión era tan fría que parecía que iba a gotear agua. Firma ahora y olvidaré todo lo que has hecho. De lo contrario, no me culpes por lo que haré. Eulalia puso los ojos en blanco. Dices que te engañé, pero, ¿en qué exactamente? El certificado de matrimonio lo registraste tú mismo sin mi consentimiento. Si alguien cometió un delito, fuiste tú. En fin, lo repetiré una vez más, si quieres divorciarte, paga. Si no, deja de molestarme. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó. Sin otra opción, Eduardo contactó a un abogado para que se encargara del divorcio. Pero el abogado le dijo que cuando registró el matrimonio había sobornado a personas y lo hizo sin que Eulalia lo supiera, lo cual efectivamente constituía una violación de la ley. Si quería divorciarse, solo podía resolverlo en privado. Si el asunto se hacía público, el que saldría perjudicado sería él. Eduardo estaba furioso. Arrojó el teléfono con violencia contra el suelo. Al final, después de una larga negociación, pagó 1.000 millones para convencer a Eulalia de firmar el divorcio. Te enviaré el número de cuenta cuando reciba el dinero. Firmaré. Justo cuando Eduardo Hernández estaba a punto de transferir el dinero, descubrió que todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas. En ese momento recibió una llamada de su asistente. Presidente Hernández, algo terrible ha ocurrido. Eulalia vendió todas las acciones que estaban a su nombre usando su identidad de esposa. ¿Qué? Hace un momento recibí una llamada del departamento legal del Grupo Cruz. Eulalia vendió todas sus acciones a Calvino, y ahora ha huido con el dinero. Pero el proceso de transferencia de acciones es completamente legal. El abogado dice que no hay forma de revocarlo. Lo que el asistente dijo después. Eduardo ya no pudo oírlo con claridad. Colgó el teléfono y llamó inmediatamente a Calvino, exigiendo saber por qué había hecho algo así. Al otro lado de la línea, la voz del hombre sonaba suave y relajada, con un tono bajo y ronco. Mi esposa lo quería. Un deseo tan pequeño, ¿cómo podría negarme? Las pupilas de Eduardo se contrajeron. Pasaron varios segundos antes de que reaccionara. ¿Tú, te casaste con Alice? Imposible. Ella me amaba tanto. ¿Cómo podría casarse contigo? Estás mintiendo. Calvino soltó una risa franca. Es cierto que te amó, pero tú no supiste valorarlo. La engañaste, la heriste, y ahora ella ya no te ama. Nuestra boda será a principios del próximo mes. Si el presidente Hernández tiene tiempo, está cordialmente invitado a brindar con nosotros. Eduardo estaba a punto de hablar cuando de repente escuchó la voz de Alice al otro lado del teléfono. Calvino, ¿has visto mi pañuelo azul claro? Espera un momento, te lo traigo. Después, Calvino dijo tranquilamente, lo siento, presidente Hernández, mi esposa y yo vamos a salir. Hablaremos en otra ocasión. La llamada se cortó. Eduardo volvió a marcar inmediatamente, pero nadie contestó. Con rapidez llamó a un conocido que trabajaba en el registro civil y le pidió que verificara el estado civil de Alice. 30 segundos después, su amigo le dio la respuesta. Alice había registrado matrimonio con Calvino 3 días antes. El corazón de Eduardo pareció detenerse. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Estoy seguro, respondió su amigo. Eduardo, vi las noticias. ¿Cómo pudiste engañar así a Alice? Todos vimos cuánto se esforzó por ti. Eduardo no quiso seguir escuchando. Colgó el teléfono directamente. Tomó las llaves del coche y salió apresuradamente. Afuera caía una fuerte lluvia. La carretera estaba resbaladiza. El deportivo que conducía perdió el control al tomar una curva y se estrelló contra un camión que venía de frente. Un dolor insoportable atravesó sus piernas. Eduardo se convulsionó de dolor. Podía ver cómo la sangre fluía fuera de su cuerpo, pero ya no tenía fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. En ese momento, todo lo que ocupaba su mente era Alice. Resultaba que ya se había enamorado de ella. Lo más irónico era que solo se dio cuenta después de perderla. Una inmensa sensación de vacío y dolor lo invadió. Desesperado, cerró los ojos. El accidente provocó un gran atasco.
Los transeúntes llamaron rápidamente a una ambulancia. Cubierto de sangre, Eduardo fue colocado en una camilla. Justo en ese momento, una Bentley negra pasó lentamente a su lado. Alice, que estaba sentada en el asiento del copiloto, pareció sentir algo y miró instintivamente hacia afuera, pero solo alcanzó a ver la espalda de los médicos. Apartó la mirada y se recostó en el asiento mientras escuchaba música. Fuera de la ventana, la lluvia había cesado. Un arco iris cruzaba el cielo.